ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Con estas palabras, en octubre del año 2011, la organización terrorista ponía fin a casi 5 décadas de actividad. De hecho, el PNV llegó a colaborar con los servicios de inteligencia, tanto británicos como estadounidenses, a través del Servicio de Inteligencia Vasco. Ese nacionalismo vasco tradicional todavía era muy Claro, grande. claro. Además, en pleno franquismo, muchos nacionalistas vascos veían al comunismo como una ideología de ámbito estatal españolista que restaba fuerza a su causa en Euskal Herria, ¿no? Francia, en vez de devolver a los etarras que capturaba en Francia, te lo voy a mandar a, República Dominicana, y España va a pagar para que ese etarra esté allí viviendo. Gracias a la ayuda de un miembro de ETA, el cártel de Medellín aprendió a organizar atentados más mortíferos con coches bomba. Padre del terrorismo en Colombia, un terrorista de la ETA que traía la tecnología de los carros bomba a control remoto y se lo regala a Pablo Escobar. ETA rompió su alto al fuego en noviembre de 1999. Básicamente, a partir del año 97, asesinato de Miguel Ángel Blanco es el principio del fin de ETA. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Con estas palabras, en octubre del año 2011, la organización terrorista ponía fin a casi 5 décadas de actividad. Pero ETA no solo dejó al menos 853 víctimas mortales, 2.600 heridos, casi 90 secuestrados y decenas de miles de personas desplazadas. Durante medio siglo, su actividad terrorista definió la historia reciente de España. Incluso, hoy en día, ETA sigue siendo un elemento muy polarizador en el debate político español. Sin embargo, detrás de los asesinatos y las bombas, se escondía un entramado que atravesó fronteras y conectó a la izquierda abertzale con todo el mundo. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la dimensión internacional de ETA. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio que nos toca hoy, se han venido al estudio Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Cuántos episodios llevas tú empalmando ya aquí? Muchísimos. Desde que volviste de Estambul. No he parado. El intensivo. Vive aquí. He hecho el intensivo. Prácticamente. Me tienen encerrada, me guardan en un cajón y luego me sacan cuando vamos a grabar. Te dejamos darle la vuelta a la ropa para que tenga otra puesta y a seguir grabando. Y ya aquí estoy. Claro. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Pues muy bien, con muchas ganas de este episodio, uno de los grandes episodios de este año, como el de la Guerra Civil, como el del franquismo cuando llegue también. Cuando llegue en noviembre. O sea que también con ganas, porque llevaba ya un tiempo que no estaba en el estudio. Nos ha tocado hacer directos, verdad. pero aquí yo creo casi que desde la mafia. Claro, incluso. hoy con las pantuflitas, básicamente, Eso grabando. Que por cierto, muy prontito te recordamos que vamos a ir a Valencia el 28 de octubre por la mañana en la Universidad Politécnica. Te dejamos también en la descripción para que te apuntes. Y volveremos a Valencia el 7 de noviembre, ese será por la tarde, o sea que básicamente no vais a tener excusa para no venir a uno de los directos, o por la mañana o por la tarde. Choose your fighter, básicamente. Del 7 de noviembre ya te daremos más detalles muy prontito, pero vamos a tener ahí como nuestra quincena valenciana, básicamente. Pero mira, vamos a hablarte de podcast también porque hay una idea que me encanta, que es que la modernidad empezó el día que aprendimos a ir demasiado rápido. Hablamos del ferrocarril, que fue el primer invento que obligó a todo el mundo a básicamente sincronizarse. Porque antes de los trenes, cada ciudad tenía su propio horario, claro, pues no había ninguna necesidad de cuadrar relojes. No existía un tiempo común. Pero de repente, la velocidad lo cambió todo. El comercio, el trabajo, la distancia y hasta la forma de entender el futuro. Y de eso precisamente habla el nuevo doble episodio de un podcast que descubrí hace muy poquito y que me ha fascinado, que es La historia es ayer. Ellos hacen algo que llaman el podcast TVO, que es una mezcla entre historia, humor y ficción sonora, donde el arqueólogo Alfredo González Ruibal aparece para poner contexto y lucidez en medio de las locuras que viven sus protagonistas. En este doble episodio, que es la gran odisea del ferrocarril, Marcus y Andreu se ven metidos casi por accidente en una historia que empieza con un correo de Hitachi Rail que acaba siendo un viaje delirante por 2 siglos de trenes. Es un retrato muy divertido y muy bien hecho de cómo una tecnología pues, tan antigua como el tren sigue explicando quiénes somos hoy. Si te interesan los podcasts que mezclan humor, historia y reflexión, busca La historia es ayer en tu plataforma favorita, donde sea que escuches podcast, y escucha La gran odisea del ferrocarril. De todas formas, en la descripción del episodio te vamos a dejar el enlace para que puedas escucharlo pues un poco cuando te apetezca.
Esto es No es el fin del mundo. Dicho esto, vamos con el tema que nos toca hoy, que no es cosa menor. David, ¿por qué hoy hablamos de ETA? Hay varias razones, Fer. Primero, porque, como bien decías en la introducción, no podemos entender la España actual sin ETA, básicamente. Durante 6 décadas, su actividad terrorista determinó la evolución política y social de España y del País Vasco y Navarra en particular. Sin embargo, pese a ser un hecho bastante reciente, existe cierto desconocimiento en España sobre el terrorismo de ETA, sí, sobre todo entre la población joven. Sin ir más lejos, en el año 2020, un estudio de GAT3 reveló que casi el 60% de los encuestados menores de 35 años no sabía identificar a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Érmua, que fue asesinado por ETA en 1997. La encuesta también mostraba que para más de la mitad de los españoles, en aquel momento, ETA seguía activa cuando se había disuelto en 2018. Yo aquí tengo que romper una lanza en favor de la chavalada, porque no es lo mismo la historia que tú has vivido que la historia que a ti te han contado, que has tenido que estudiar. Ya hay gente que puede votar que no vivió el 11S. Yo sí recuerdo el 11S. Pero si cuando le hablo del 11S a los chavales, no puedo pretender que ellos lo vivan o lo recuerden de la misma forma en la que lo viví yo. Y Miguel Ángel Blanco, yo, por ejemplo, tenía 5 años. Si tengo un recuerdo es muy breve y probablemente construido a posteriori. Entonces, yo entiendo que gente joven no lo tenga en la misma consideración que gente que, lógicamente, le afectó mucho en su momento. Yo, de hecho, no había nacido en ese momento. Alba, que tenía unos meses. Era un bebé de 6 meses, claro. Y mis padres siempre cuentan cómo estábamos de vacaciones en la playa y fue todo el boom de la noticia fue en julio, y todo creo, ¿no? esto. Sí, julio. Y cómo lo vivieron conmigo muy de bebé Claro. en la playa. O sea, también eso, como ciertas noticias o ciertos eventos articulan también nuestra propia vida, ¿no? Y como, pues eso, lo que dices tú, no tenemos por qué relacionarnos con ellos de una forma tan directa porque no sentimos que los hayamos vivido. Entonces también está bien hacer episodios como este para entenderlo un poco mejor, ¿no? Como cuando en la carrera de RI te hablan de la caída del muro de Berlín. Madre mía, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? Es como, no sé, faltaban 3 años para que naciese, no sé de qué me hablas, ¿sabes? No éramos ni proyecto, Claro, pero sí, claro. bueno, está bien revisitar este tipo de cosas, sí. ¿no? Pero si existe una parte poco conocida de ETA, esa es su dimensión internacional, que es lo que nos atañe a nosotros. Sí. Sucede como con la Guerra Civil Española, solemos analizar el fenómeno en clave nacional, pero no exploramos su faceta internacional. Y para entender ETA necesitamos comprender el contexto global en el que emerge y sus relaciones con otros actores extranjeros. Es decir, esto no va solo por la chavalada que igual no sabe mucho sobre ETA, sino también igual por mucha gente que lo conoce, pero más en su dimensión nacional, ¿no? Sí, o cotidiana, es decir, que aquí hay un fenómeno global profundo y estudiado, que es lo que vamos a contar hoy, y que no es lo mismo que haber vivido el terrorismo pues de una forma cotidiana, que también es otra forma de vivir el terrorismo. Eso es, ¿no? Durante décadas, la izquierda independentista vasca o izquierda abertzale le ha otorgado mucha importancia a la internacionalización de lo que han denominado el conflicto vasco. ETA, evidentemente, no fue ajena a eso y, como veremos, su actividad terrorista, así como sus planteamientos ideológicos, estarán directamente influidos por el contexto internacional. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues empezaremos explicando los orígenes de ETA y sus pilares ideológicos, después haremos un recorrido por su historia, analizando los factores internacionales que influyeron en cada momento y sus relaciones en Europa, en África, en América Latina, y finalmente debatiremos sobre el impacto de ETA en la actualidad y lo que queda o no de ella. Claro, sí, porque al final, de nuevo, lo comentaremos, que todavía tiene una presencia en el debate político español, aunque bueno, sea por intereses varios. Pero vamos al origen de esta historia, porque sí creo que es interesante comentarlo y entenderlo bien, porque nos va a marcar todo el episodio, que es explicar, también porque hay gente que no escucha, que no es española y no escucha de otros países y que, bueno, esto a lo mejor le suena vagamente, pero hay que explicarlo, qué era ETA y de dónde nace o en qué contexto nace este grupo terrorista. Empecemos por el principio, ¿no? Que es lo más básico. Euskaditas Askatasuna, que significa Patria Vasca y Libertad en español, era una organización terrorista que buscaba la creación de un Estado socialista independiente en Euskal Herria. Vale. Para que nos situemos, Euskal Herria abarca los territorios en los que se habla el euskera. Constaría de 7 provincias, 4 en España y 3 en Francia, que son, en España, la comunidad autónoma del País Vasco, esas provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y la comunidad foral de Navarra. Y luego, en Francia, los territorios de lo que se denomina ese País Vasco francés, de la Bourd, Baja Navarra y Soule. Además, las reivindicaciones territoriales del nacionalismo vasco incluyen el enclave de Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos, pero que está ahí rodeado por la provincia de Álava. De hecho, ahora lo estamos viendo en ese mapa que estamos proyectando sobre Euskal Herria. Y luego el Valle de Villaverde,
que está rodeado por la provincia de Vizcaya, pero que forma parte de Cantabria. Esto no sabía ni que existía, este enclave de cántabro en País Vasco. ¿Nunca te has fijado en los mapas de España, de las provincias, cuando aparecen como dos pequeñitos enclaves? De Treviño sí, pero del otro como que no me había percatado nunca. Es que es muchísimo más pequeño, Claro, entonces claro. yo creo que es más fácil que pase desapercibido. Sí, el de Treviño se ve de forma más clara, Sí, pero sí, es verdad sí. que el Valle de Villaverde está Pues un nunca había poquito más caído. escondido. Pues Sí, mira. justo en esa parte más izquierda, más occidental. Sí. Los orígenes de ETA se remontan al año 1952, en plena España franquista. Ese año, un grupo de estudiantes nacionalistas vascos constituyó en Bilbao EKIN, que era un grupo que surge del descontento con lo que consideraban la actitud pasiva del Partido Nacionalista Vasco hacia el franquismo. Hasta entonces, el PNV pues, había dirigido sus esfuerzos a intentar convencer a los aliados, principalmente a Estados Unidos, de que había que intervenir y derrocar al régimen franquista tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. De hecho, el PNV llegó a colaborar con los servicios de inteligencia, tanto británicos como estadounidenses, a través del Servicio de Inteligencia Vasco, que me parece una historia bastante que curiosa. Esto existía, Servicio de Inteligencia Vasco. Sí, sí, sí. Bueno, sí. está todo inventado. Ahí en el Da exilio. como para peli todo Sí, esto, un poco ¿no? sí, la verdad. Sin embargo, a principios de los años 50 esa estrategia había fracasado, ¿no? Con el inicio de la Guerra Fría, la España de Franco era un socio indispensable en su lucha por contener al comunismo en Europa. Y prueba de ello es que en 1953 España y Estados Unidos firmaron los Pactos de Madrid durante la visita del presidente Dwight Eisenhower, ¿no? Unos pactos que permitían a Washington instalar bases militares en territorio español. Y en ese contexto es en el que surge EKIN, ¿no? Tras unos años dedicados fundamentalmente al trabajo intelectual y formativo, EKIN se acercó al PNV para aunar fuerzas e influir ideológicamente en la formación. Y esto culminó con la fusión de EKIN con Eusko Gaztedi Indarra Egi, la rama juvenil del PNV en Guipúzcoa y más tarde en Vizcaya. Que nos disculpen los oyentes por nuestra pronunciación en euskera, que no es todo lo fluida que debería, pero bueno, aquí va a haber muchísimos nombres, va a haber evidentemente muchísimos en euskera y pues a lo mejor alguno no nos sale clavado. Eso es. Sin embargo, el PNV estaba dividido entre el lehendakari vasco en el exilio José Antonio Aguirre y el presidente de su comité ejecutivo Juan de Ajurria Guerra, que rechazaba cualquier acercamiento a EKIN, ¿no? Entonces, las divisiones dentro del PNV y su intención de controlar por completo EGI provocaron una ruptura. Y así que a finales de 1958, la sección más cercana a EKIN de EGI se descindió y formó ETA, que se sustentaría ideológicamente sobre dos pilares, el nacionalismo vasco y el socialismo. O sea que aquí tenemos, entiendo, que una especie de PNV medio en el exilio, medio en la clandestinidad en España. Entonces, este grupo de chavales se acerca en plan, oye, vamos a intentar influir en vosotros para darle chicha pues, por este tema, pero el PNV dice, paso. Y dicen, pues me monto ETA, básicamente, ¿no? Las Sí, un juventudes. poco esa sección más juvenil que quería un activismo más activo Más cañera. contra el franquismo en ese momento donde ya era evidente que no iba a haber una intervención estadounidense para derrocar al gobierno de Franco, pues en ese momento es donde surge ETA. Vale, entonces, en este surgimiento, nacimiento de ETA, profundicemos un poco más porque ¿cuáles se pueden decir que son los rasgos más importantes del ideario de ETA? Tú has antes hablado de nacionalismo vasco, socialismo. Bueno, como comentaba Alba, Claro. el nacionalismo vasco es un elemento central para ETA. Esta corriente política apareció a finales del siglo XIX con una figura que va a ser muy importante en esta historia, que es Sabino Arana, el fundador del PNV. En sus orígenes, el nacionalismo vasco era un movimiento tradicionalista, antiliberal y antisocialista. O sea, había surgido fundamentalmente como reacción a dos acontecimientos. El primero fue la derrota en 1876 del bando carlista en la Tercera Guerra Carlista. Nos ponemos en modo selectividad total. aquí. Este es flashback de Vietnam. Totalmente, el siglo XIX. Esta Tercera Guerra Carlista que enfrentó a los gobiernos liberales y centralistas de España con los partidarios de Carlos de Borbón, que defendían el absolutismo, el tradicionalismo y los fueros vascos y navarros. La derrota de los carlistas, que contaban con amplia presencia en las zonas rurales del País Vasco y de Navarra, pues supuso la abolición de esos fueros, que habían proporcionado una amplia autonomía a estos territorios. El segundo acontecimiento importante fue la industrialización que vivió el País Vasco a finales del siglo XIX. Este proceso lo que había traído era un aumento de la inmigración a la región, que históricamente había sido rural, y por ende pues la llegada de trabajadores del resto de España, que alimentará
el resentimiento de la población local. Creo que es un fenómeno que todavía se sigue reproduciendo a día de hoy. Un rechazo de lo foráneo, claro. Eso es. Pues frente a este contexto, el nacionalismo vasco lo que va a reivindicar es el derecho a la independencia de las provincias vascas, que a su juicio habían sido independientes desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en una interpretación un poco compleja, generosa, sí, bastante que generosa, un poco para casa, pero bueno. de ese conflicto y de esa tercera guerra carlista. Y esa patria común vasca, a la que denominará Sabino Arana Euskadi, con Z en ese momento, estará basada en 3 elementos: la raza, la lengua, el euskera, y la religión. Vale. Entonces, en esta tríada, ¿por qué la raza, la lengua y la religión? Que eso creo que ya nos da a entender que en el siglo XIX tiene un fuerte componente conservador. ¿Por qué estos 3 elementos son tan importantes para Sabino Arana y ese, primer, por así decirlo, nacionalismo vasco? Pues a ver, para Arana la raza constituye el núcleo central de la nación vasca. O sea, él distinguía entre los vascos puros, los maquetos, que eran los inmigrantes del resto de España, y los mestizos. Y Arana consideraba que los vascos puros estaban destinados a dirigir el destino de su nación, mientras que los maquetos debían asimilar el ideario nacionalista o emigrar. El concepto maqueto es despectivo totalmente. Totalmente. ¿Y cómo distinguía entre vascos puros, mestizos y maquetos? Pues por los apellidos, ¿no? O sea, aquellos que tenían aquellos famosos 8 apellidos vascos los consideraban la raza vasca pura, y los mestizos combinaban apellidos vascos y españoles, y los maquetos no tenían ningún apellido vasco. O sea, partíamos de esa descendencia, ese linaje. Aquí hay que pensar también que, claro, pensemos en el siglo XIX, ¿no? Están todos surgiendo, los nacionalismos en todo el mundo están surgiendo precisamente. Y de hecho, el nacionalismo vasco se pone como, y la figura de Sabino Arana se suele poner como ejemplo de formas de aproximarse a justificar esa identidad común, ¿no? Desde lo racial o desde lo político. Y este ejemplo es partir desde lo racial, en principio. Que esto es interesante porque el nacionalismo vasco como adopta una de las primeras formas, que ese romanticismo alemán, por así decirlo, nacionalismo alemán del Volk, ¿no? De la comunidad política, adopta para poder separar de la forma más rápida y ágil posible a los que pertenecen a ese pueblo y los que no. Que al final, claro, tú como sabes si alguien que viene a ese territorio forma parte de tu pueblo o no, pues por los apellidos. Claro. Porque te da ese linaje. Pero que desde aquí ya estamos partiendo de un contexto internacional. O sea, esto no surge de la nada, sino que está inserto en procesos internacional, claro, que vemos en otras partes de Europa también. Claro, que son los primeros nacionalismos del siglo XIX. Esto de los 8 apellidos vascos suena un poco a coña, pero bueno, es un poco lo que se parodia en esa peli famosa, o que tuvo tantos espectadores de 8 apellidos vascos, ¿no? De cuando intenta Dani Rovira sacar apellidos, que los saca de futbolistas, básicamente. Yo hubiera hecho lo mismo también. Claro, para legitimar eso. No sé si vosotros podéis atestiguar algún apellido o no. Me tendría que repasar el 11 del Athletic Club. Yo creo que lo puedo hacer, pero es complicado. Tendría que darle una vuelta. ¿Qué te refieres? Si tenemos alguna... Claro. Si podríais ser mestizos o no. Sé que tengo ascendencia vasca porque una de mis abuelas era vasca, o sea, su familia era vasca, pero era Vázquez, o sea, no... Claro, pero una cosa es, tiene que ser apellido de pedigrí. Pero no sé si es apellido de pedigrí o no. Pero sé que tengo familia vasca como por ahí. Yo pensaba que decías, Fer, que si éramos capaces de decir 8 apellidos vascos. No. Si podéis atestiguar en vuestro linaje, por así decirlo, algún elemento de... Pues que Sabino Arana diría ok. Yo creo que soy maqueto 100%, ¿eh? Sí, ¿no? Me he puesto a repasar y no hay nada. No hay ni uno. No hay rascando. Bueno, sí. Que hay que decir que es lo que hablábamos, ¿no? Que el uso de esta idea de la raza a nivel político es muy habitual a finales del siglo XIX. Irónicamente, esto nace o se alimenta a través de las ideas de Darwin, de la evolución, que al final es como un hijo un poco extraño del darwinismo. Sí, totalmente. Aunque es verdad que Arana hizo de la raza un pilar de su ideario nacionalista, ¿no? O sea, en su pensamiento, la mejor prueba de la especificidad de la raza vasca era el euskera, la única lengua europea sin parentesco conocido, que esto es algo muy interesante, ¿no? Por eso para Arana preservar el euskera era central, y también que no lo aprendieran los maquetos, pues eso rompería la pureza racial de los vascos. Claro. Sí, ahí hay un argumento... Esa era la trampa también de la idea de, yo qué sé, alemanes son los que hablan alemán. Entonces, si yo aprendo alemán, ya soy alemán. Ah, no, tú no. Entonces, había que meter como otra capa de dificultad para proteger a ese pueblo. Y luego otra cosa interesante que dice Sabino Arana, que se puede aplicar a la actualidad, es que para él saber euskera no era simplemente una finalidad, había que hacerlo relevante. El euskera tenía que estar en la administración, tenía que tener un uso útil.
porque si no, no valía para nada saberlo. Claro. Entonces eso Que también hablarlo es en bastante casa está interesante. bien, pero hasta un punto, había que usarlo. Sí, Eso sí, es. sí, eso es. Claro. Eso es. Del mismo modo, el nacionalismo vasco defendía que la mejor manera de mantener la cohesión nacional era promover la religión católica, por otro lado, ¿no? Arana reivindicaba la Euskadi rural y tradicional, que desde su punto de vista desaparecía con la industrialización y la llegada de los trabajadores maquetos. Y esos maquetos contaminaban el habla cotidiana de la región con su lengua foránea y sus ideologías importadas, como por ejemplo el socialismo. Entonces, sin embargo, lo curioso es que, pese a idealizar el mundo rural, el nacionalismo vasco comenzó a extenderse por las ciudades, estas contradicciones. Y paradójicamente, el campesinado vasco se mantuvo fiel a los principios carlistas durante los orígenes del nacionalismo. Vaya combo se ha juntado Sí. aquí. Entonces, con lo que acabáis de contar, me pregunto cómo ETA combina dos corrientes políticas aparentemente contrapuestas, o sea, diametralmente opuestas, en sus inicios, como son por un lado el nacionalismo vasco, que hemos dicho que es muy conservador, con el socialismo, que es internacionalista y que tiende a ser laico. O sea, es que es un poti-poti que no entiendo. Bueno, de hecho es que fue la gran pregunta y el Claro. gran desafío ideológico que se planteó ETA. O sea, que no me he dado cuenta solo yo, sino que ellos también dijeron, chavales, aquí hay un problemita que hay que resolver. No, y de hecho veremos que hubo bastantes problemas y bastantes disputas, escisiones y discusiones a raíz Claro. de este debate sobre la compatibilidad entre el nacionalismo vasco y el socialismo. En sus inicios, ETA recuperó gran parte del pensamiento de Sabino Arana. Asumió ese relato de que Euskadi fue independiente hasta la pérdida de sus fueros y también la ocupación de dos estados extranjeros, que eran España y Francia. Por tanto, reivindicaba su derecho como nación a conformar un estado propio y también a usar todos los medios necesarios para garantizar ese derecho. Ya empieza a legitimar, en cierto modo, Claro, ahí es donde se ve la esa violencia política. violencia terrorista, exactamente. Sin embargo, ETA desterró la idea de la raza como eje central de la nación vasca. En su lugar, consideraba que el núcleo vertebrador de esa nación era la cultura vasca y, por ende, la lengua, el euskera. Del mismo modo, también la organización terrorista defenderá el aconfesionalismo frente a ese integrismo católico que sí que propugnaba en su momento Sabino Arana. Ahora bien, en sus orígenes ETA todavía se encontraba alejada del socialismo, ¿no? O sea, porque para la organización los partidos comunistas no luchaban por la independencia de los pueblos, las naciones le resultaban completamente indiferentes. Y en este momento ETA cree que el nacionalismo vasco es incompatible con el internacionalismo marxista. Vale. Incluso en su primer documento de principios, ETA defenderá el establecimiento de un sistema democrático descentralizado y representativo en Euskal Herria, rechazando cualquier dictadura, ya sea de corte fascista o de corte comunista. Aquí tenemos a la ETA de centro, Sí, básicamente. Sí, Un pero poco. es curioso cómo equiparan fascismo y comunismo en ese momento. No, o sea, esto es un cacao ideológico, pero vamos. Pero esto es interesantísimo y también impresionante. nos habla mucho de los grises ideológicos y lo que hemos hablado otras veces de la efervescencia ideológica de este momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pensemos que ETA había sido producto de una escisión en una formación marcadamente anticomunista como el PNV, por eso les venían todas estas Claro, y influencias. conservadora, religiosa, tradicionalista y tal. Claro, ese nacionalismo vasco tradicional todavía era muy grande. Claro. En ese contexto de la Guerra Fría, ETA temía que la lucha internacional de clases diluyera la lucha nacional del pueblo vasco por su independencia, que en el fondo era lo que les importaba. A ello se sumaba que todavía estaba reciente la Revolución Húngara de 1956, donde la represión soviética había revelado el carácter autoritario y centralista de la Unión Soviética y mostraba a Moscú como un enemigo de las libertades nacionales. O sea, que es donde se pone esa idea de la soberanía limitada, tener la soberanía limitada por la URSS, que es como, bueno, sois países independientes, Pero no mucho. pero no mucho, o al menos Claro. hasta que yo diga si lo sois o no. Sí. Entonces, bueno. Claro, y además esto es una cosa de querencias, ¿no? Tú puedes tener cierta querencia por un ideario socialista, pero ¿qué te pesa más en tu objetivo? Pues en este caso el nacionalismo, la independencia. Además eso, cómo conjugar lo que decíamos, dos ideologías que es que en muchos aspectos son absolutamente incompatibles. Es Claro. que una es lo opuesto a la otra. Eso es. Además, en pleno franquismo, muchos nacionalistas vascos veían al comunismo como una ideología de ámbito estatal españolista que restaba fuerza a su causa en Euskal Herria, ¿no? Claro. O sea, que ahí como que lo que habéis dicho, que la lucha de los pueblos primaba sobre la lucha de la clase obrera, básicamente. Y bueno, entonces un poco partiendo de este contexto, que al final tenemos como una especie de ETA como nacionalista o conservadora, ¿cómo es
que de repente va a abrazar el socialismo y un poco cuándo y por qué lo hace. Sí, a ver, 100% conservadora no era, sí que defendía un poco una doctrina social, quizás más vinculada a la doctrina del Concilio Vaticano II, sin llegar a ese marxismo... Claro, pero ese es al final el conservadurismo paternalista de, oye, yo quiero bienestar porque al final me preocupo por mi pueblo, pero sin ser socialista o socialdemócrata. Sí, exactamente, socialista no era en ese momento. Se producen distintos cambios, acontecimientos, y hay varias razones que explican por qué ETA acaba abrazando el socialismo. La primera razón son los cambios en el contexto internacional a principios de los años 60. Por un lado, en Cuba, los revolucionarios liderados por Fidel Castro se hicieron con el poder en 1959. Por otro lado, la descolonización impulsó esas luchas por la independencia en los países o en esos antiguos territorios coloniales de África y Asia. Todo esto hace que emerja en ETA una corriente llamada tercermundista, que lo que buscaba era replicar en Euskal Herria ese modelo de los movimientos de liberación nacional en lo que se llamaba el tercer mundo. Y más que en estos años ya estaba Vietnam, en Vietnam la guerra contra Francia, creo que en Argelia empezará poco después. Argelia es en el 62 cuando se independizan, que Argelia tiene una influencia capital. Claro. Y claro, pensemos que esta corriente tercermundista va a tener una influencia muy grande en ETA porque definirá el marco ideológico y el modelo organizativo de ETA. Para ETA, España será una potencia colonial ocupante y Euskal Herria un territorio oprimido que lucha por su independencia. Bajo esta interpretación, ETA no se va a percibir a sí misma como una organización terrorista, sino como un movimiento de liberación nacional. O sea, que ahí ya la lógica racial, no sé qué, ya queda fuera, sino que cambia completamente por decirlo, la relación territorial. España es eso, un colonizador y ellos son unos pueblo oprimido que busca descolonizarse, por así decirlo. Sí, esa lógica al final de que España era un estado opresor y que ocupaba el territorio de Euskal Herria como se Francia mantenía. Podía ocupar Argelia, por ejemplo. Pero se mantenía de Sabino Arana, pero como bien dices, ya se entremezcla con esas lógicas antiimperialistas y de liberación nacional. Al mismo tiempo, otro factor importante es la ruptura de la China comunista con la Unión Soviética. Frente a esa Unión Soviética anquilosada, centralista, el maoísmo va a proporcionar a ETA una fuente de inspiración ideológica dentro del propio socialismo. Y es que Mao defendía el uso del sentimiento nacional dentro de la lucha revolucionaria. Eso eran cantos de sirena para ETA. Estuvo muy influenciado esto por el hecho de que la revolución comunista viniera precedida por la ocupación japonesa de China. Por ello, Mao sostenía que en la lucha contra un enemigo extranjero, la lucha de clases tomaba la forma de lucha nacional. El maoísmo le proporcionaba a ETA una referencia autorizada sobre la compatibilidad entre nacionalismo y la revolución, ¿no? Pero además convenció a ETA de que la lucha por la liberación nacional de Euskal Herria tenía que venir desde dentro, no del exterior. O sea, igual que los chinos habían luchado por la liberación de China o los argelinos por la de Argelia, los vascos tenían que tomar la iniciativa. Claro, y ya se rompía esa lógica de los aliados van a venir a echar a Franco. Es como, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Eso es. Además, dentro de España se estaban produciendo cambios muy importantes. El gobierno franquista había aprobado en el 59 el plan de estabilización que incluía medidas como la contención del gasto público y la moderación salarial. Esto forzó a millones de españoles a migrar a otros países y a los principales núcleos industriales de España, que son Cataluña, Madrid y el País Vasco. Es precisamente esto de la gran migración del campo a la ciudad. El éxodo rural. Que es determinante en la historia española reciente. El desarrollo de la industria y el crecimiento de la clase trabajadora vasca obligaron a ETA a plantearse una mayor vinculación con el movimiento obrero, más aún tras las huelgas de 1962. Sin embargo, el aumento de la inmigración también suponía una amenaza para la preservación del euskera y de la cultura vasca. Entonces, de este modo, aparecerán tres grandes corrientes dentro de ETA. La tercermundista, que como comentaba David, busca conectar la lucha por la independencia vasca con las luchas de liberación nacional en el tercer mundo. La obrerista, que supeditaba la independencia de Euskal Herria a la lucha de clases. Y la culturalista, que representaba al sector más nacionalista de la organización. O sea, que básicamente ETA en este punto es el meme ese del señor sudando que no sabe a qué botón darle, básicamente. Eso está en ese planteamiento. Y claro, si tenemos tres corrientes en una entidad que entiendo que todavía no sería muy grande, no sé si esto empezó a generar disputas o divisiones importantes dentro de ETA, porque de nuevo,
no son matices lo que sostienen las tres corrientes, sino diferencias sustanciales. Sí, son los fundamentos ideológicos de la organización, básicamente. La pulsión entre el nacionalismo vasco y el socialismo va a marcar la historia de ETA, por lo menos en estas en los primeras orígenes, décadas, claro. eso es. Y naturalmente, pues fue fruto de varias escisiones. 3 de ellas van a ser especialmente significativas, porque si ponemos a detallar todas, ya nos volveríamos locos. También escisiones dentro de las escisiones. Tremendo. Sí, quiero decir, esto honraba la parte de la izquierda de ETA, quiero decir, pues, ¿qué es una organización de izquierdas sin escisiones? Totalmente. Bueno, y de hecho tuvo que ver también bastante eso. La primera gran escisión de ETA se produjo en 1966, cuando en la quinta asamblea de ETA los tercermundistas y los culturalistas expulsaron a los obreristas de la organización. Para entonces el bando obrerista había sido acusado de españolista por relegar la lucha nacional a un segundo plano, por disminuir el peso de la actividad terrorista e incluso por abrazar la colaboración con otras organizaciones españolas de izquierdas. ¿Qué va a pasar entonces? El resultado es la creación de 2 organizaciones con las siglas de ETA. Está por un lado ETA Berri, o Nueva ETA, que reivindicará las tesis obreristas, y ETA Zarra, o Vieja ETA, que apoyará planteamientos más nacionalistas. ETA Berri terminará desapareciendo, integrándose en el movimiento comunista de Euskadi, que era de orientación maoísta. Mientras tanto, ETA Zarra verá cómo los culturalistas se enfrentan a los tercermundistas y acabarán también abandonando a la organización. Dios mío. Madre mía, qué jaleo de gente. Sí, se acaban de empezar. Claro, piensa que es el momento originario y que hay que definir bien las bases organizativas de ETA. Claro, pero en este punto ya ha sido todo el mundo prácticamente. Sí, tenemos, por un lado, hemos visto que los obreristas se marchaban y ahora en esa pugna entre tercermundistas y culturalistas se marchan los culturalistas. ¿Por qué? Porque alegaban que la situación en Euskal Herria era muy diferente a la del tercer mundo. Por tanto, era imposible importar el modelo guerrillero de estos territorios y desarrollar la llamada lucha armada en Euskal Herria de forma similar al tercer mundo. Vale. Además, los culturalistas, y yo creo que este es el gran trasfondo, sostenían que ETA se estaba convirtiendo en una organización marxista-leninista en la que no podían coexistir personas contrarias a esta doctrina. Pensemos que los culturalistas son los más nacionalistas de ETA o el sector menos izquierdista de la organización. En cualquier caso, la salida de los culturalistas sirvió para que ETA consolidara al menos los principios ideológicos sobre los cuales se va a basar durante décadas: el nacionalismo revolucionario y la defensa de lo que denominarán la lucha armada. Que es verdad, por romper una lanza en favor de los culturalistas, que el rollo la corriente tercermundista es puro marxismo-leninismo. O sea, quien se oiga el episodio, el que hicimos de la Revolución Cultural y todo eso, y el de Lenin, va a ver que es tal cual esto. Entonces, que bueno. Es verdad que ETA no se va a definir como marxista-leninista nunca, pero el pozo está ahí. Pero el pozo es este. Claro. Sí. Efectivamente. La segunda escisión importante no tardaría en llegar. En 1969, la represión franquista había provocado la renovación de la dirección y la llegada de nuevos militantes jóvenes que simpatizaban con el movimiento obrero. De nuevo, ETA se dividirá en 2 grandes bloques. La nueva dirección, escorada hacia posiciones más obreristas y partidaria de crear un partido político revolucionario a partir de ETA, y el grupo de los 5, que son los militantes históricos que reivindican el nacionalismo revolucionario de la Quinta Asamblea y el terrorismo. Como resultado, el grupo de los 5 impugnará la Sexta Asamblea celebrada en 1970 y expulsará a la dirección de ETA, formando ETA Quinta, que lo escriben con número romano. Y por su parte, la dirección y la mayoría de la militancia validará la Sexta Asamblea y conformarán ETA Sexta. Sobre el papel, ETA Sexta tenía más recursos que ETA Quinta, pero se irá alejando progresivamente de la línea ideológica tradicional de ETA y de su militancia. De hecho, la mayor parte de ETA Sexta acabará en la Liga Comunista Revolucionaria de España, de orientación trotskista. Entonces, ¿aquí quiénes han ganado, por decirlo, siguen siendo los tercermundistas o quién sigue un poco en la brecha? Sí, sigue ganando esa corriente más nacionalista o partidaria de anteponer la lucha nacional de Euskal Herria a la lucha de clases o al acercamiento al movimiento obrero. O sea, ETA no se obreriza en este punto, sino que es como, bueno, un poquito de socialismo, pero también rollo nacionalista duro. Exactamente. Claro. Vale. También hay que entender que tras el mayo del 68 francés, el trotskismo se había erigido en la corriente dominante del movimiento comunista internacional, ¿no? O sea, frente a la crisis de legitimidad del comunismo soviético, que estaba muy desprestigiado tras la intervención en Checoslovaquia, gran parte de la izquierda abrazó las tesis trotskistas basadas en la idea de expandir la revolución
expansión por el mundo y en rechazar cualquier pacto con la burguesía. Sí. ¿no? Esto contrastaría con las posiciones de ETA Quinta, que mantendría esa visión más nacionalista y terminaría siendo la continuadora de la organización terrorista. Vale, entonces, ya aquí a estas alturas de la película, no hemos llegado ni a los 70, ya ha habido 2 escisiones en ETA, así importantes. Pero habéis dicho que ha habido 3 grandes escisiones en ETA. Ya por, claro, terminar de rematar la jugada, vamos a contar cuál es la tercera escisión y así por lo menos ya a partir de ahí hablamos de una sola ETA, porque entre tanta gente... Sí, además, esta tercera escisión fue la más importante y precisamente la más particular de todas, porque no se dio por cuestiones ideológicas, bueno. En este caso sí estaban de acuerdo, sino que era por cuestiones tácticas y operativas. Pensemos que durante esa quinta asamblea, ETA no solo había definido la línea ideológica predominante, sino también su estructura organizativa. Así, ETA quedó organizada en 4 frentes. Estaba el frente cultural, el frente político, el socioeconómico y el militar. Poco a poco, las divisiones entre el frente militar y el frente político-cultural, que se fusionó en lo que se denominará Frente Obrero, pues hicieron más evidentes por la relación que debía tener la lucha política y la lucha armada. El frente militar, que era el más poderoso en militancia y también en recursos, pues quería dar prioridad absoluta a la actividad terrorista. Por el contrario, el Frente Obrero buscaba supeditar esa actividad terrorista, esa lucha armada, a la lucha política. Entiendo que era una especie de lucha entre facciones, ¿no? A ver quién manejaba un poco la estrategia o todo en ETA. Ahí está. Y esas disputas internas y también las acciones terroristas no consensuadas del Frente Militar, pues llevaron a una parte importante del Frente Obrero a abandonar ETA y a crear su propio partido. Pero esas tensiones no van a desaparecer por el modelo organizativo. De hecho, se agravan a raíz de la salida del Frente Obrero. Haciendo honor un poco a la tradición que ya llevaban, claro. Eso es. Y así, a finales de 1974, se consuma esa gran ruptura. La dirección proponía una estructura político-militar única a la que estarían subordinadas todos los frentes, aunque cada uno iba a funcionar de forma autónoma en ese ámbito de actuación. Sí, pero mandaba la pata político-militar. Ahí está. Claro. Por el contrario, lo que pensaba la mayoría del Frente Militar era que la lucha armada debía separarse completamente de la lucha de masas. De esta manera nacía ETA militar y ETA político-militar. Entonces, esta escisión será clave porque definirá el modelo organizativo de ETA hasta su desaparición, ¿no? ETA militar, que será la organización que perdurará en el tiempo, focalizará su actividad exclusivamente en la violencia terrorista, lo que aumentará su especialización y su eficacia operativa. Claro. Al mismo tiempo, ETA militar dejará el terreno abierto para que surja en el seno de la izquierda abertzale un entramado de organizaciones políticas y sociales que, si bien estarán estrechamente vinculadas a ETA y apoyarán su actividad terrorista, no nacerán directamente de ella. Que esto es todo el aparato, ETA, el sociopolítico, por así decirlo, ¿no? Crear un entorno relacionado con ETA, pero que no sea ETA. Exactamente. Por el contrario, ETA político-militar sí que desarrolló sus estructuras políticas y sindicales propias, como el Partido para la Revolución Vasca, o EIA, por sus siglas en euskera. Y luego veremos por qué este modelo fracasaría. En cualquier caso, lo más importante es que en esa pulsión entre el nacionalismo vasco y socialismo, el elemento nacionalista se impuso. Y esto nos ayuda a entender las relaciones internacionales de ETA a partir de ahora. Claro, y eso lo marcará hasta prácticamente el presente, porque al final esa predominancia del nacionalismo tiene su influencia durante décadas. Ahora vamos a ir a eso y también las ramificaciones internacionales, pero creo que es importante que antes contemos cómo y cuándo se convierte ETA en una organización terrorista poderosa o con capacidad importante y ya reconocida internacionalmente, que entiendo que no era la de los 50, que era un poco más amateur. Sí, a pesar de todas las escisiones y todos los problemas internos que tenía ETA en la década de los 60, cuando empieza a ser ganando peso y fuerza. Cuando empieza a ser una organización terrorista consolidada es a partir de los 70 y principalmente por 2 acontecimientos. El primero es el proceso de Burgos de 1970. Se trató de un juicio realizado en un tribunal militar de Burgos contra 16 miembros de la organización terrorista. Por entonces, ETA ya se había cobrado sus primeras víctimas mortales, así que el objetivo que tenía en ese momento el régimen franquista era escenificar públicamente su liquidación. Como un golpe de fuerza, ¿no? Mira cómo actuamos contra esta gente. Claro. Sin embargo, lo que pasó es que el proceso de Burgos produjo una movilización sin precedentes en la sociedad vasca, al tiempo que esa causa judicial se difundía a nivel internacional. La presión externa, incluida también la del Vaticano, forzó a las autoridades franquistas a tener que conmutar las penas de muerte dictadas contra 6 etarras por la cadena perpetua. El proceso de Burgos lo
lo que hizo fue impulsar a una ETA que en ese momento, como hemos visto, pues estaba inmersa en disputas internas. Un poco efecto Streisand, ¿no? De ETA, que intentando cargártela, al final le diste como oxígeno. Claro, y encima, para colmo... El proceso de Burgos fue una crisis diplomática de primer nivel para el franquismo, vamos, el último franquismo ya. E interna muy grande. Sí. Al final, el franquismo contribuyó a legitimar a ETA a nivel internacional. Lo que permitió fue que la organización terrorista se presentara como un grupo de luchadores por la democracia y por la libertad del pueblo vasco frente a lo que se consideraba como el último vestigio del fascismo en Europa. Además, el proceso de Burgos abrió profundas grietas dentro del régimen. Ese ala dura del franquismo, que estaba respaldada por el ejército y la falange, consideraba que la debilidad mostrada por el régimen era fruto de esas medidas aperturistas que habían adoptado los tecnócratas, más ligados al Opus Dei, para liberalizar la economía y la política española de cara a una hipotética adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Esto era lo que luego en transición se conoció como el búnker, básicamente. Eso es. Y claro, a partir de ahí esa facción más reaccionaria pues va a poner fin a las tímidas reformas y esto, paradójicamente, lo que va a hacer es acelerar la descomposición de la dictadura. Eso es. El segundo suceso es el asesinato de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973. Carrero, que había sido nombrado presidente del gobierno español meses antes, representaba la continuidad del régimen después de Franco. Sin embargo, el atentado de ETA asestó un golpe enorme al franquismo, pues desbarataba los planes de sucesión del dictador. Operación Ogro se llamó, ¿no? Esto fue el cebollazo a Carrero. Creo que sí. Pero sobre todo afianzaba la imagen internacional de ETA como uno de los principales símbolos de lucha antifranquista, ¿no? A pesar de que ETA no tenía como finalidad la caída del régimen, sino la independencia de Euskal Herria. Sí, pero cargarse al presidente del gobierno, que era el presidente del gobierno en aquel momento, Carrero Blanco, ya Franco era jefe del Estado, era, Sí, fue uno creo de... que es el único que se han cargado desde, a lo mejor, desde el principio del siglo XX, ¿no? Desde que mataron a estos que le pegaban 4 tiros en medio de la Puerta del Sol. Sí, a riesgo de repente equivocarme, juraría que sí. O sea, sí. Con todo, el asesinato de Carrero Blanco posicionó a ETA como pues, una de las organizaciones terroristas más importantes de Europa, ¿no? La colocó todavía más en el mapa. O sea, eso te da caché al final, matar a un presidente del gobierno. Eso es. Y lo hará en un momento de auge del terrorismo internacional. Claro. Porque durante los años 60 y 70 emergieron en Europa grupos terroristas de extrema izquierda, como las Brigadas Rojas en Italia, la fracción del Ejército Rojo, la RAF en Alemania, Acción Directa en Francia y las células comunistas combatientes en Bélgica. Y también irrumpieron las organizaciones de corte nacionalista como la IRA provisional en Irlanda del Norte o las dos ramas armadas del Frente de Liberación de Bretaña, el Ejército Republicano Bretón y el Ejército Revolucionario Bretón. Del mismo modo, la extrema derecha también usó el terrorismo con fines políticos. Un caso conocido es el de Italia, del que ya hemos hablado, ¿no? Donde en el marco de la Operación Gladio actuaron organizaciones neofascistas como Ordine Nuovo, Vanguardia Nacional o los núcleos armados revolucionarios. Y además en Irlanda del Norte aparecieron grupos paramilitares como la Fuerza Voluntaria del Ulster. O sea, tenemos aquí un momento de efervescencia de grupos terroristas. Años de plomo en muchos países de Europa. Sí. Aquí estamos proyectando dos mapas. Vamos a proyectar primero un mapa y un gráfico. El primero es el mapa del terrorismo en Europa, que son los muertos en ataques terroristas entre 1970 y 2020. Y es muy interesante ver cómo por ejemplo, tenemos ahí en España cómo se focalizan en Euskadi. Vemos también todos los atentados o todos los muertos en Irlanda del Norte. Vemos los distintos puntos en Alemania. O sea, aquí evidentemente cuentan otras cosas, no solamente pues, los grupos que hemos mencionado, sino cosas más recientes de las que hablaremos después, pero es interesante verlo. Sí, más que se extienden mucho en el tiempo, que luego los grandes atentados son normalmente cosas yihadistas y demás. Eso es. Se ven como esas dos fases, una primera fase de terrorismo ideológico, vamos a decirlo de algún modo, y también terrorismo nacionalista, en el que incluiríamos a ETA, y luego ya la fase del terrorismo yihadista, que ya a gran escala, que son, claro, los grandes atentados. Tenemos el 11M, del que hablaremos, el atentado del metro de Londres, en definitiva, los más mortíferos. Claro. Eso es. Y luego, este segundo gráfico que proyectamos nos ve en el tiempo los ataques terroristas en Europa Occidental y en Europa del Este. Entonces, es muy interesante ver cómo en esas décadas de 1970, 1980, 90, hay unos picos que se relacionan con estos grupos que hemos hablado, ¿no? Y luego, más adelante, esto va a bajar y suben también en Europa del Este, precisamente hablando de esta integración. Entonces, bueno, para que veamos a nivel histórico ese impacto del terrorismo en Europa. Claro, que estamos hablando un poco de la dimensión europea, pero en esos años 70 y 80, al margen de ETA, también experimentamos ese fenómeno de grupos terroristas que se suman a atentar, cada uno por su causa,
pero que había más terrorismo aparte del de ETA. Sí, desde luego aquí en España, en ese tardofranquismo, empiezan a emerger distintas organizaciones terroristas. Por ejemplo, en el ámbito de la extrema izquierda emergieron el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, los FRAP, y los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, que eran los GRAPO. Además, también de otras organizaciones terroristas nacionalistas en Cataluña, Galicia, Andalucía y Canarias. Es un momento de efervescencia en ese sentido. Todo el mundo se suma, del terrorismo. Por su parte, dentro de la extrema derecha también aparecen diferentes siglas como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Alianza Apostólica Anticomunista o AAA, los Grupos Armados Españoles o el Batallón Vasco Español. Muchos de ellos parapoliciales que perpetraron asesinatos y ataques contra estudiantes, militantes o sindicalistas de izquierdas, pero también contra integrantes de ETA o de la izquierda abertzale, especialmente en el caso, por ejemplo, del Batallón Vasco Español. Sí. Eso es, pero más allá de España y de Europa, también tampoco podemos olvidarnos de lo que estaba pasando en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Palestina, el terrorismo había alcanzado su punto álgido cuando la organización terrorista Septiembre Negro secuestró y asesinó a 11 miembros del equipo olímpico israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, ¿no? Y en América Latina, la región ya había experimentado el auge de organizaciones terroristas y guerrilleras vinculadas al marxismo-leninismo. Tenemos los Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile o los FARC y el ELN en Colombia, entre otros, ¿no? Sí. Precisamente para contener el crecimiento de estos grupos se creó el Plan Cóndor, el famoso Plan Cóndor, que con el apoyo de Estados Unidos diseñó una campaña de represión y terrorismo de Estado que las dictaduras militares latinoamericanas aplicarían contra sus opositores. Y con toda esta expansión o cantidad de grupos, que al final casi cada país tenía el suyo, no sé si ETA llegó a tener relación con alguna de estas organizaciones, si sí o si no, de qué tipo, cuáles eran un poco las relaciones internacionales de ETA en este aspecto. Que es un poco el meollo del episodio. Claro. Además, es una pregunta muy interesante porque ilustra bastante bien la naturaleza ideológica que tenía ETA. Pese a ese carácter socialista, ETA tuvo unas relaciones bastante limitadas con las organizaciones terroristas europeas de extrema izquierda. Un ejemplo claro se produce en el año 1981, cuando ETA quedó excluida de algunas alianzas que se firmaron en Oporto entre Acción Directa, la fracción del Ejército Rojo, la RAF, alemana, esa banda Baader-Meinhof, los GRAPO y las Fuerzas Populares de Portugal. Sin embargo, 3 años más tarde, en 1984, ETA sí entró en una nueva alianza con Acción Directa y con otras 2 organizaciones independentistas, el IRA y el Frente de Liberación Nacional de Córcega. De aquí ya podemos ver cómo ETA prioriza esas causas nacionalistas, y en concreto la causa nacionalista vasca, por encima de esa revolución socialista global. Claro, que con los grupos terroristas socialistas no terminaba de encajar, pero si eran grupos de corte nacionalista, entonces sí. Claro, por ejemplo, ETA no desarrolla grandes relaciones con las Brigadas Rojas italianas, pero sí lo va a hacer con el IRA, que es especialmente importante para ETA. Claro, componente nacional, claro. Eso es. La organización irlandesa se convirtió en el principal aliado internacional de ETA y también en su principal referente. De hecho, una de las grandes obsesiones de la izquierda abertzale durante todos estos años ha sido equiparar el conflicto norirlandés con la situación en el País Vasco y en Navarra. ¿Con qué objetivo? Pues concienciar a la comunidad internacional de la necesidad de encontrar una solución similar para el pueblo vasco. Cercanía ahí un poco a rebufo. ¿Y cuál era el motivo de esta cercanía o afinidad, preferencia incluso, entre ETA y el IRA? A ver, para empezar, ambas organizaciones compartían algunas similitudes, porque tanto ETA como el IRA eran nacionalistas y desde su prisma luchaban por la liberación nacional de sus pueblos frente a un Estado ocupante y opresor, ¿no? Además, lo hacían en países de Europa occidental, donde el entorno mayoritariamente urbano las alejaba del modus operandi de las guerrillas latinoamericanas en zonas rurales como las FARC. En el fondo estaban más cercanas, ¿no? Están los famosos The Troubles en Irlanda del Norte, que eso es pura guerra urbana. Todas las pelis de Irlanda del Norte son siempre en medio de una ciudad, los palos. Eso es. Del mismo modo, ETA y el IRA contarían con un apoyo social muy reseñable, ¿no? Su actividad no se redujo a su acción terrorista, sino que vino complementada por la violencia de sus simpatizantes en las calles y por la actividad de 2 formaciones que representaban sus intereses políticos. Por un lado, el Sinn Féin y por otro, Herri Batasuna.
ETA y Herri Batasuna replicarían el modelo dual del IRA y el Sinn Féin. E incluso la formación política abertzale copiaría la estrategia del Sinn Féin presentándose a las elecciones en España, pero sin formar parte de sus instituciones. Estos paralelismos también hicieron que ETA tuviera mucha relación con los grupos terroristas bretones en Francia. Al igual que en el País Vasco, Bretaña era una región francesa industrializada con un fuerte componente nacionalista y donde la lengua desempeñaba un papel muy relevante en la articulación del nacionalismo. Y más en un estado tan centralista como Francia, que es como muy unificador. Eso es. Sin embargo, la actividad internacional de ETA no se limitó a las organizaciones nacionalistas europeas. Esto es importante. Durante los años 70, tanto ETA militar como ETA político-militar se sirvieron de las redes terroristas internacionales para recibir entrenamiento en campamentos situados en países como Argelia, Libia, Líbano o Yemen del Sur. Lo mejorcito de cada casa, vamos. Lo mejor de cada casa, sí. Estos campamentos resultaban claves para ETA porque les permitían a los etarras realizar, por ejemplo, prácticas de tiro o sus simulaciones de explosiones sin atraer la atención de las autoridades españolas o francesas. Uno de los países que más apoyo logístico brindó a ETA fue Argelia, lo hemos comentado antes. El Estado argelino había logrado su independencia de Francia en el año 1962, tras una guerra bastante cruenta, y eso le había convertido en un modelo para los movimientos de liberación nacional en todo el mundo. Pero la cuestión de fondo, al final, era el malestar de Argelia por la decisión de España de ceder el Sáhara Occidental a Marruecos. Como represalia, Argelia acogió a lo mejor de cada casa, ¿no? Acogió militantes de ETA, los Grapo, e incluso también acogió a miembros del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, con el cual España tuvo ahí... Tiene que haber de todo. Sí, eso es. Desde entonces, Argelia desempeñará un rol central en este conflicto entre ETA y España. Incluso llegó a acoger las conversaciones que mantendría el gobierno español con la organización terrorista en 1989. Eso sí, si hay una región donde ETA desarrolló su actividad internacional, esa es, sin ninguna duda, América Latina. Pero bueno, sobre esto ya hablaremos luego. A mí esto me parece fascinante, el rol de Argelia, como la cuestión del Sáhara Occidental nos lleva a relaciones profundas entre Argelia y ETA. Es que nos habla mucho de esta dimensión internacional y de cómo lo que ocurre en un sitio puede acabar determinando lo que ocurre en otro. No sé, es un ejemplo muy bueno, yo creo. Totalmente. Yo creo que lo interesante de lo que estamos contando en este episodio es que en España el tema de ETA suele quedar circunscrito a los atentados, los asesinatos, es decir, a lo que ocurría estrictamente dentro de las fronteras españolas. Y aquí en este episodio ya hemos hablado de marxismo-leninismo, hemos hablado del rol de países como Argelia, es decir, que estamos sumando capas y piezas de lo internacional, de Irlanda también, al puzzle español, y eso le añade una complejidad y una visión mucho más amplia que trasciende, va más allá de lo que estamos acostumbrados en España, que es un poco también lo que hicimos en el episodio de la Guerra Civil, que lo solemos ver como algo estrictamente español y no. También tenía un contexto internacional y eso merece la pena explicarlo y entenderlo, porque si no, no vamos a entender toda la dimensión del problema y lo que nos queda por contar. Totalmente, hay un montón de cosas. Esto básicamente acaba de empezar, porque mientras ETA se consolida como una organización terrorista, hay un acontecimiento que altera por completo el panorama político español, que es básicamente la muerte de Franco en el año 75. Aquí el dictador pues ya se muere, el régimen franquista cae, desaparece y España impulsa su transición hacia la democracia. Pero, no sé si de manera un poco paradójica, entre el año 78 y el año 80, ya en democracia, ETA matará más que nunca. Serán los años de mayores atentados y mayores víctimas de ETA. ¿Esto cómo se explica? Es decir, entiendo que tendrían que bajar un poco el pistón si ya se ha muerto Franco, pero pues, no. Como decíamos antes, su finalidad no era la caída del régimen franquista, sino la independencia de Euskal Herria, ¿no? Ya. Y ETA consideraba que el proceso de reforma política durante la transición no modificaba la situación. Para ellos, esta reforma no rompía con la herencia franquista ni modificaba las estructuras de poder del franquismo. O sea, Franco y Suárez eran lo mismo, básicamente. Sí, a sus ojos sí, ¿no? De igual manera, sostenían que el nuevo sistema seguía sin reconocer los derechos nacionales de Euskal Herria, ya que la nueva Constitución española incluía la monarquía, la negación del derecho de autodeterminación, la obligatoriedad del castellano y la división territorial de Euskal Herria entre las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. Una Constitución que además ETA consideraría ilegítima, puesto que en el País Vasco fue la región en la que se abstuvo más gente en la aprobación de esa Constitución, en concreto un 55,3%.
Con todo ello, ETA llegó a la conclusión de que, desde su perspectiva, España seguía siendo el mismo Estado opresor que impedía la liberación nacional del pueblo vasco. Claro. Además, ETA percibía que España se encontraba en un momento de debilidad durante la transición, porque la crisis económica, la inflación, el desempleo, las huelgas, las tensiones políticas internas y la violencia terrorista transmitían la imagen de un Estado frágil, no es para menos, ¿no? ETA sentía que era el momento adecuado para atacar al Estado y satisfacer sus exigencias. Bueno, pensemos que poco después de 1980 llega el 23F. Eso te iba a decir, que estos no eran los únicos que pensaban que España era un Estado frágil y que hacía falta, bueno, que al menos se podía aprovechar esa situación para, bueno, los intereses de cada uno. Eso es. Pero, como podemos imaginar, no todos dentro de ETA pensaban igual. Mientras que, por ejemplo, ETA militar defendía ese terrorismo y la oposición al nuevo sistema, era una defensa total de esos principios, en ETA político-militar van a aparecer discrepancias. A diferencia de ETA militar, ETA político-militar se había debilitado considerablemente después de que el agente Mikel Lejarza, alias el Lobo, se infiltrara en la organización y ayudara a la policía a desarticular a casi todos sus comandos. Es una historia Hay una peli que creo que es Eduardo Noriega o algo así, donde creo que llega a ser la parte de la cúpula de ETA. Sí, entonces ahí, racatá, todo desmantelado. Sí, prácticamente aniquila la cúpula de ETA político-militar, y esa infiltración del Lobo había puesto de manifiesto la vulnerabilidad del modelo político-militar ante esos golpes policiales. De ahí en adelante, ETA político-militar pues se va a ir descomponiendo ya progresivamente hasta prácticamente su desaparición con diferentes escisiones. Claro, y queda ETA militar, que eran los de la línea dura, que ahora tienen como el campo libre, supongo, para decir, pues venga, hacer atentados. Y más aún con estas escisiones. El primer gran cisma en ETA político-militar llegó con las elecciones generales de 1977, que eran las primeras desde el final de la dictadura. La decisión de ETA político-militar de que su partido, ella, participara en los comicios con la coalición Euskadiko-Ezkerra, terminó provocando la salida de buena parte del aparato militar de ETA político-militar, que eran los beresis, que defendían el boicot a la votación y que posteriormente acabarían uniéndose a ETA militar. O sea, ahí ETA militar absorbe una parte de ETA político-militar. Claro, ¿no? Absorbe la parte más importante encima, porque eran los comandos especiales, que eran como los más relevantes o los más preparados para cometer atentados. Del mismo modo, a medida que la democracia se fue consolidando, ETA político-militar se alejó de la dirección de Euskadiko-Ezkerra, que defendía el cese definitivo de la violencia. Así, ETA político-militar pues se desintegró entre los que abogaban por reunificarse con ETA militar, los que abandonaron las armas y los que continuaron su actividad en otras organizaciones abertzales. Eso es interesante porque ya empiezan a aparecer elementos relacionados con ETA que dicen, oye, esto ya de matar gente, a lo mejor hay que probar otro tipo de cosas un poquito más relajadas y más democráticas. Esto luego lo iremos viendo cómo evoluciona. Eso al final también hablaba de que había un entorno de ETA, al final se desarrollaba en un contexto pues social, político, cultural, etcétera, que también había debates, básicamente. Sí, pensemos aquí que ya se había aprobado la Constitución, claro. Estatuto de Autonomía también del País Vasco. Claro. En definitiva, ya se estaba institucionalizando mucho la democracia en España. Sí, que habrá gente del entorno de ETA que diga, bueno, no es la independencia, pero bueno, empezamos a conseguir cositas y a lo mejor no hace falta matar gente para esto. Y hablando de otras organizaciones que han salido aquí muchos nombres, ¿cuál era la situación de esa izquierda abertzale en aquel momento? ¿Cómo era la relación con ETA? La consolidación de ETA vino acompañada del nacimiento de un conjunto de plataformas y organizaciones dentro de esta izquierda abertzale, ¿no? Y es que la izquierda independentista vasca, siguiendo el modelo de los movimientos de liberación nacional, buscaba articular un movimiento de masas que complementara la actividad terrorista de ETA con la acción política y la movilización social, ¿no? Como respuesta a esta necesidad surgió en 1975 la Coordinadora Abertzale Socialista, CAS, una plataforma destinada a armonizar las acciones de las organizaciones que terminarían formando el denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Este movimiento aglutinaría partidos, sindicatos, organizaciones juveniles y otras organizaciones de izquierda abertzale como las gestoras Pro Amnistía, dedicadas a brindar asistencia económica legal a los presos de ETA. También tenían medios de comunicación afines como el famoso diario Egin, aunque sin ser parte directa de él. Todas estas organizaciones tenían como base la llamada Alternativa CAS,
un documento que recogía las principales demandas políticas de la izquierda abertzale y constaba de 5 puntos en los que se incluían la amnistía total de los presos vascos, la legalización de todos los partidos políticos, la expulsión de Euskal Herria de la Policía Armada y la Guardia Civil, la adopción de medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y un estatuto de autonomía que reconociera, entre otras cosas, el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco y el euskera como lengua oficial y prioritaria. Fíjate, Fer, es que esto que cuenta Alba es fundamental, porque permite entender la relación simbiótica entre ETA y el resto de la izquierda abertzale. Que muchas de esas cosas te iba a decir, no sé cuándo las consigue, pero bueno, tiene estatuto propio, ya tiene su propia policía autonómica, igual que está la policía foral en Navarra, o sea que algunas de estas cosas con el tiempo se acaban materializando. Sí, pero pensemos que el núcleo principal, que es la unidad territorial de Euskal Herria claro. y el derecho a la autodeterminación no se consigue. Entonces, partiendo de esa base, ETA considera que sigue teniendo legitimidad para atentar. Y en ese contexto también el conjunto de la izquierda abertzale. Porque ETA representó el núcleo de un entramado mucho mayor, en el que las demás organizaciones pues daban soporte a su actividad terrorista. Precisamente en este contexto de unificación de la izquierda abertzale se produjo el nacimiento en 1978 de Herri Batasuna. HB surgió inicialmente como una coalición de 4 partidos nacionalistas de izquierdas para las elecciones municipales del año siguiente. Pero poco a poco se va a ir convirtiendo en el brazo político de ETA militar y le arrebata a Euskadiko Ezkerra, esa coalición vinculada a ETA político-militar, el dominio del espacio político de la izquierda abertzale. Inicialmente, tanto ETA militar como ETA político-militar respaldaron esa iniciativa CAS, de la que hablaba Alba. Sin embargo, las divisiones entre milis y polimilis... ¿Qué nombre más ochentero? Sí, muchísimo. De hombreras y melena. Totalmente. Sí, bueno, y luego estaban los milikis también, había de todo. O sea, no te llames polimili, tío. O sea, no es serio eso. ¡Qué horror! Pues eran los nombres, las denominaciones que habían. ¡Qué década más dura! Insisto, muy ochentero, sí. Esas divisiones entre ETA militar, milis y político-militar, polimilis, no tardaron en trasladarse a la arena política. Y esa fractura se materializó, como comentábamos, en las elecciones generales de 1977, cuando Euskadiko Ezkerra decidió participar en los comicios, mientras ETA militar y el resto de partidos de la izquierda abertzale apoyaban la abstención. De ahí en adelante, la izquierda abertzale se va a fragmentar en 2 bandos, el de ETA político-militar y Euskadiko Ezkerra, que acabarían adoptando esa vía democrática, y el de ETA militar y Herri Batasuna, que seguiría reivindicando pues esa violencia terrorista. La victoria de este último bando, el de HB y el de ETA militar, va a provocar que Herri Batasuna se convierta en la formación hegemónica del espacio político de la izquierda abertzale. Claro, esto será bastante explicativo. La verdad es que, o sea, estos matices nunca los había visto, es decir, nadie me los había explicado ni lo había visto en ninguna serie o libro. Pero al final creo que son bastante explicativos de eso, hasta de cómo la propia izquierda abertzale tiene sus propios debates, dilemas, y eso generará pues caminos diferentes. Sí. Es un ecosistema bastante complejo, la verdad, pero luego rellenar los huecos del organigrama y de cómo va evolucionando yo creo que es bastante útil. Claro, porque iba a decir, en España, obviando en País Vasco, Navarra y demás, siempre hemos ido al debate o al marco, también interesado, de todo es ETA. Sí. Entonces, claro, si todo es ETA, pero luego vemos que hay como mucho matiz, escisión, debate y tal, pues claro, eso lo complejiza. Claro, lo otro es la simplonería del todo es ETA para igualarlo a todo, pero vemos que no. Ahora vamos a ir hablando de otra gente que tela marinera, que es el PSOE, Felipe González y demás. Sí. Años también bastante curiosos, pero antes toca nuestra particular sección de testimonios. Ya lo hacen los oyentes. Te he oído desde aquí del estudio que has hecho el testimonios. Pero bueno, mira, además nos han mandado una postalita. Una postalita que ahora, bueno, si no lo voy a poner, esto es el norte, te lo enseño así a cámara, a ver si reconoces el lugar que es, pero si no ahora te lo cuento. Porque nos dicen, nos escribe María. Creo que lo has puesto al revés, Fernando. ¿Sí? Sí. Ah, pues sí. Eres como Bush leyendo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, lo has puesto al revés muy fuerte. Bueno, había un 50% de posibilidades y lo hice mal. Pues nada, a ver si la reconoces así. Bueno, si los mapas, ahora que hemos sacado el Atlas, pueden estar de cualquier forma. No hay, el norte y el sur es una construcción social. Eso es cierto.
Claro, entonces... ¿Cómo ha salido bien, eh? ¿Cómo ha salido bien parado? Te he hecho ahí el giro. Pero bueno, sí, la orientación normativa de esta isla es la que puedes ver. Pero bueno, te lo leo. Nos dice, hola amigos del Orden Mundial. Nos escribe María Arana, muy apropiado para el... Vaya. Ella tiene pedigrí. Estoy con mis amigos en Sri Lanka celebrando que este año cumplimos 30 años. Muy bien, la chavalada ahí pasándolo bien. Son más jóvenes, al menos que yo. He visto estas postales con este mapa tan chulo y me he acordado mucho de vosotros. Creo que es una buena excusa para que investiguéis su origen y lo coléis en un episodio de No es el fin del mundo. Gracias por amenizarnos tantos viajes y alimentar la curiosidad y el pensamiento crítico. Espero que esta postal cruce el océano desde ella hasta vuestras manos. Un abrazo. Pues nada, tendremos que hacer un día un episodio de Sri Lanka. Es un país interesantísimo y además tiene mucho de este tipo de cosas también tiene como una etapa de violencia bastante importante, reivindicaciones nacionalistas. Aquí hay una guerrilla del copón. Aquí hay unas cosas en Sri Lanka sí. muy, muy interesantes, así que pues sí. Aquí está. Y de todas las movilizaciones que se están produciendo recientemente... Puede del que se bañaron en la piscina, ¿no? Sí, en el gimnasio, que asaltaron el palacio presidencial y demás. O sea, que fue como el pionero, Sri Lanka. Ahora hablamos mucho de Nepal, se habló de Bangladesh. Los primeros fueron los ceilaneses. Yo es que les sigo diciendo Ceilán, como alto volta. ¿El gentilicio es sri lankés? No tengo ni idea. Creo que sí. Yo creo que sí. Yo sé que así de una forma como muy romántica, poética, lo llaman la lágrima de la India, porque es una isla que tiene forma de lágrima y está como justo ahí al lado de las costas de la India, entonces la lágrima de la India. Que hasta el siglo XV estaba unido por tierra y vino un tifón y se... Y dijo, chao. Dijo, ahora sois una isla. Es un país fascinante, así que bueno, en algún momento lo tendremos que hacer. Apuntado queda. Pues nada, que encantados de que nos mandéis vuestras postales y cosas raras, que ahí está cada vez la librería más llena de vuestros regalitos, a poder ser lo más horteras posible, pero que sepáis que, bueno, que en el Orden Mundial, ya lo sabes, al final nos financiamos principalmente por los suscriptores, que eres tú quien nos escuchas si decides o no apoyarnos. Entonces ahora, con la suscripción anual, si estás en España, te mandamos gratis la libreta a casita o al trabajo o a casa de tus padres o de tus hermanos o donde tú quieras. Y eso pues nos viene muy bien para pues al final para seguir creciendo y hacer este tipo de episodios y cosas chulísimas como el Atlas, que también esperamos que lo hayas ido a comprar ya a la librería. Está yendo divinamente, mucha gente nos manda las fotos, cosa que nos encanta. Entonces recuerda, te vas a elordenmundial.com/suscríbete y ahí pues puedes elegir, por ejemplo, entre la suscripción anual, que te regalamos la libreta, o si quieres dejarnos más dinerito, siempre agradecidos, por 90 euros te enviamos el Atlas a casa en cualquier dirección de España y encima dedicado por el equipo de EON. Sí, que además se han ido también a firmar alguna librería, así que puede que si estáis por Madrid y compráis el Atlas, igual os encontráis algún libro firmado por ahí por parte del equipo de Carto. O incluso a Celia, José y Álvaro por ahí. Firmando. Infragantis, les pides Infragantis. Ahí, sí, la verdad. Que ya cuando tengamos más presentaciones en las Españas, os iremos diciendo fechas, pero queremos salir a un montón de sitios para verte la carita, que al final nos gusta mucho cuando hacemos directos o presentaciones. Esto es No es el fin del mundo. Y tras estos años de plomo de los que hemos estado hablando de ETA, año 78, 80 más o menos, llega el año 82 y se producen dos momentos cruciales para la historia reciente de España. El primero es la entrada en la OTAN y luego también el segundo es el ascenso, la victoria del Partido Socialista, del PSOE en las elecciones y llega al poder. ¿Qué implicaciones tiene esto para ETA y toda esa dimensión internacional del conflicto vasco? Por un lado, la entrada de España en la OTAN tiene un impacto enorme en la lucha contra ETA. En primer lugar, la incorporación a la Alianza Atlántica era una cuestión divisiva en la política española. De hecho, el PSOE se opuso inicialmente a la iniciativa, como ese famoso eslogan de OTAN de entrada, ¿no? Sí. Luego vendría la pesoización. Claro, exactamente. La primera pesoización. En País Vasco y Navarra, el rechazo a la OTAN sería especialmente pronunciado y esto se vio claramente en 1986, cuando en el referéndum sobre la permanencia de España en la organización, la
opción del no se impuso en todas las provincias vascas y en la comunidad foral. Para ETA, la oposición de la sociedad vasca y navarra a la OTAN reforzaba la falta de legitimidad de la democracia española en Euskal Herria. Además, la adhesión española a la alianza militar coincidía con sus negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea. ETA confiaba en que el proceso de integración internacional de España contribuyera a visibilizar su causa independentista y presionara al gobierno español para revolver la situación antes de incorporarse plenamente en las organizaciones occidentales. Que esto, por hacer un pequeño matiz, no es anecdótico porque recuerdo que hace poco, cuando estuvimos en Donosti haciendo el directo, la presencia de mensajes pro-palestinos era muy superior que en otras zonas de España. Había muchísimas casas con la bandera palestina. Las protestas contra la Vuelta Ciclista empezaron en el País Vasco. Sí, de hecho las más fuertes fueron en la llegada a Bilbao, que fue cuando se abortó la llegada a meta. ¿Sí? Entonces, que ahí hay también un componente que supongo que tiene relación con esto, de esa visión como más antiimperialista, más de pueblos oprimidos, de relacionarse con los, con los palestinos, quizás el mayor ejemplo, que creo que como que esa sensibilización tiene esa conexión en el caso de siendo en general España, los españoles en su conjunto favorables a la causa palestina, es verdad que en Euskadi esto se ve de una forma bastante presente. Como un grado más. En general, para los que seáis politólogos, internacionalistas o os interesen como las cosas de ciencia política, me parece que Euskadi es un territorio muy interesante ver como sus pulsiones ideológicas, su movilización política. A nivel de estudio es interesante ver cómo se manifiesta eso en el día a día y en la sociedad civil. Es curioso, ¿no? Que además, ¿no es Felipe González, me estoy guiando el triple, ¿no es Felipe González el que establece relaciones con Israel? Es que yo diría que sí. Yo diría que sí, Porque, sí. o sea, Franco-Israel ni de coña. Sí, y luego no. creo que con Suárez y demás no hubo tampoco ese establecimiento de relaciones. O sea, que insisto en la idea de que España siempre ha tenido una afinidad mucho mayor con la causa palestina y la idea árabe que con Israel, el sionismo, que eso es mucho más reciente con la época de Aznar. Tendría además sentido porque además es un periodo en el que está la parte de la integración de España o reafirmación de España en esa estructura occidental, tanto por la parte de mantenernos en la OTAN como de entrar sobre todo a la Comunidad Económica Europea, tendría sentido hacer esa suerte de guiños. Sí. Es que me suena que iba un poco por ahí. Creo que sí. Luego, llevándolo un poco a mi terreno, hablando de estas relaciones que tiene el nacionalismo vasco en general, sobre todo la izquierda abertzale, con movimientos de pueblos oprimidos, por decirlo de algún modo, si uno ve los partidos del Athletic Club de Bilbao, se dará cuenta de que en San Mamés hay muchísimas banderas de Palestina, muchísimas. Bueno, de hecho, en el primer partido en Champions con el Arsenal hicieron un tifo de apoyo al pueblo palestino y también muchas banderas de Irlanda, en esa conexión que tienen, sobre todo con el Celtic de Glasgow, que es el equipo de Escocia que está apoyado fundamentalmente por inmigrantes irlandeses católicos. O sea que ahí se ve también esa conexión. Y luego, mencionando también lo de Euskadi como lugar muy interesante a nivel político, mencionábamos hace no mucho aquí en la oficina sobre si hacer algún episodio sobre el sionismo y sobre, por ejemplo, el éxito del sionismo como proyecto político. Creo que también es muy interesante observar cómo el nacionalismo vasco pasó de ser un movimiento político realmente residual cuando nace a finales del siglo XIX a convertirse en hegemónico en el País Vasco, por lo menos. Entonces creo que también es interesante ver cómo ha crecido ese proyecto. Que cuando vamos a País Vasco vamos a comer, pero también nos fijamos en cosas. Sí, además que fue interesante porque íbamos con Franco de Ledone y claro, él tenía como muchas preguntas o le llamaban cosas la atención y tuvimos como unas conversaciones muy interesantes desde un punto de vista la mirada inocente de un niño. Sí, pero desde un punto de vista muy politológico, que es curioso, ¿no? Y yo creo que establecer una conversación al respecto es útil. Es interesante, sí. Sí, pero bueno, volviendo a todo el tema de la incorporación en la OTAN, lo que supuso para España y también en esa disputa entre ETA y el gobierno español, la incorporación de España a la Alianza Atlántica contribuyó a modernizar sus servicios de inteligencia y también sus fuerzas armadas y a reforzar la imagen internacional del país como democracia consolidada. Este proceso, que va a culminar precisamente con la adhesión a la Comunidad Económica Europea en el 86, pues restará credibilidad al relato de ETA, porque la organización terrorista va a empezar a ser percibida más como una organización terrorista y no tanto como un movimiento de liberación nacional frente a un Estado opresor como podía ser en su momento la España franquista. Este cambio de narrativa era especialmente relevante con un país, Francia.
Porque desde el principio Francia había sido el principal refugio de los etarras. Las malas relaciones del Estado francés con la dictadura franquista habían hecho que la opinión pública francesa percibiera a ETA como una organización que luchaba por los derechos y las libertades del pueblo vasco. Esa percepción se va a mantener incluso en los años posteriores a la caída del franquismo. Del mismo modo, también hay que tener en cuenta que Francia tenía una larga tradición de acoger a exiliados políticos. Y en el caso de España, esto fue muy evidente tras la Guerra Civil Española, la cantidad de gente republicana que se tuvo que exiliar en el país francés. Luego les metieron en campos mugrientos, pero bueno. Ese también es un tema del que había que hablar. Claro. Pero por eso Francia, que seguía viendo a los etarras como refugiados políticos, se negaba a extraditar a los miembros de ETA que se encontraban en su territorio. Por supuesto, ETA no era ajena a esta dinámica y trataba de aprovechar la situación. Y así, aunque sus reivindicaciones nacionalistas pues incluían también esas 3 provincias del País Vasco francés, ETA no atentaba en Francia, o por lo menos intentaba reducir al mínimo su actividad. Por lo que fuese. Claro. Llevamos varios episodios sacando afrentas de los franceses hacia España. En el de los museos, que nos robaron cuadros. En el del hub energético, que no nos dejan desarrollar el gas. Sí. Ahora que le daban amparo a etarras. Esto es la famosa frase de franceses franceseando, ¿no? Exactamente. Pero sí. Casi Como podría hagamos ser un- una sección. Como hagamos un episodio de Francia, de todo el pifostio que tienen ahí montado. Les pitan los oídos en la embajada o Sí, algo. sí. No nos dejan pasar al país. Pero bueno, también esto es interesante porque esa posición que tenía Francia no es la que tiene años después. ¿Qué es lo que lleva a Francia a cambiar esa percepción sobre ETA y empezar a colaborar con España? Para empezar, el cambio de gobierno en ambos países. Un año antes de que el PSOE arrasara las elecciones, el socialista François Mitterrand ganaba los comicios presidenciales en Francia. Y la sintonía ideológica entre Felipe González y Mitterrand, 2 líderes socialdemócratas, estrechó los vínculos entre Madrid y París. Claro. Sin embargo, hubo 2 acontecimientos que influyeron todavía más. El primero fue el aumento de la actividad terrorista en Francia. A los atentados de acción directa y de las organizaciones corsas y bretonas se sumaban los de Iparretarrak, una organización terrorista que, al igual que ETA, defendía la independencia de Euskal Herria y el socialismo. O sea, que había como una especie de mini ETA que atentaba Francesa. en Francia. Eso es. Con nombre de grupo punk. Bueno, pese a la cercanía ideológica entre ambas organizaciones, los atentados de Iparretarrak en el País Vasco francés comprometían la posición de ETA. Claro. Y uno de ellos fue el asesinato de un gendarme en un tiroteo en agosto de 1983. La muerte de un policía galo hizo que Francia empezara a tomarse en serio el terrorismo de ETA. Sin embargo, uno de los principales factores fue la aparición a finales de este año de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. Los que faltaban aquí. Los que ya. faltaban aquí, que fueron una organización parapolicial y paramilitar creada para combatir a ETA, especialmente en el sur de Francia. Se estima que entre 1983 y 87 fueron responsables de más de 30 acciones terroristas y 27 asesinatos. Algunos casos fueron muy sonados, como el de Segundo Marey, un español residente en Francia que fue secuestrado tras ser confundido con el dirigente de ETA, Mikel Lujua. O también el de José Antonio Lasa y José Antonio Zavala, Sí. 2 integrantes de ETA que fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados en cal viva en una fosa en Alicante. Entonces, por lo que le sacan luego a Felipe González lo de la calviva, por Eso estos es. dos. Eso es, precisamente por este caso. Los GAL aparecieron en un contexto donde el gobierno español estaba endureciendo su política antiterrorista. Precisamente en ese año 1983 el Ejecutivo había aprobado el Plan Zona Especial Norte, o Plan CEN, para reforzar la presencia policial en País Vasco y Navarra y reducir el apoyo social a ETA. Dicen poco, era mano dura. No, bastante dura, de hecho, por lo que comentábamos. Venimos de los años del plomo, Claro. de los años en los que ETA mata más que nunca, y también los años 80 siguen siendo años de una actividad terrorista muy grande. ¿Cuáles eran los objetivos de los GAL? Primero, debilitar a ETA, y segundo, presionar a Francia para que colaborara más en la lucha antiterrorista. Esa presión va a surtir efecto, porque los GAL actúan sobre todo en el sur de Francia, y en 1984 Francia y España firmaron los Acuerdos de la Castellana. Estos pactos sentaron las bases de la cooperación hispano-francesa frente a ETA. Los Acuerdos de la Castellana lo que van a hacer es acelerar la expulsión de etarras del sur de Francia. Pero como los franceses todavía eran reacios a extraditarlos a España, ambos países van a idear un plan alternativo, que es deportarlos a terceros países en este caso de América Latina y también de África. Adiós.
Para ello, España y Francia firmarían acuerdos de deportación con esos estados receptores. El gobierno español sufragaría los gastos de manutención de los etarras y otorgaría ayudas al desarrollo a estos terceros países. De este modo, se fueron construyendo colonias de etarras en América Latina y en África, fundamentalmente en la región latinoamericana. Que esto a mí me lo explicaste y me petó la cabeza. O sea, que básicamente Francia, en vez de devolver a los etarras que capturaba en Francia a España, lo que es como... Te lo voy a mandar a, no sé, República Dominicana. República Dominicana, Cabo Verde, Togo. Y España va a pagar para que ese etarra esté allí viviendo. Sí, eso eran los acuerdos. Y te lo camuflo como ayuda al desarrollo. Daban esos gastos de manutención y luego también se firmaban acuerdos de fondos de ayuda al desarrollo. En esos acuerdos de deportación a terceros países. Es fuerte. Sí. Era la fórmula intermedia que encontraron para no extraditarlos a España y no mantenerlos en Francia. Bueno, algo bastante curioso. Es curioso, es raro de narices, pero bueno. Sí. Sin embargo, hay que decir que esta guerra sucia de los GAL contra ETA se convirtió en uno de los mayores escándalos de la democracia española. De hecho, varios altos cargos del Ministerio del Interior, como el ministro José Barrionuevo o Rafael Vera, que era secretario de Estado para la Seguridad, fueron juzgados y condenados, aunque indultados parcialmente por el gobierno ya de José María Aznar, del Partido Popular. Y aunque nunca se probó la implicación directa de Felipe González en el juicio, el caso dañó severamente su figura porque se demostró que su gobierno o algunos miembros de él habían patrocinado el terrorismo de Estado. En el momento en el que hay un ministro metido es el gobierno. O sea, claro. Ahí está. Que no es un cargo local en el culo del país. Sí, una cosa es la lucha contra el terrorismo en un momento que además ETA mataba mucho y otra cosa es... Desde la legalidad. Desde la legalidad y otra cosa es patrocinar el terrorismo de Estado para combatir a ese mismo terrorismo. Estás hablando también de un ministro del Interior. Es difícil pensar que Felipe González fuera completamente ajeno a eso. Por lo menos siempre ha existido esa sospecha, aunque nunca se ha podido probar directamente. 100%. Pero al margen de este desprestigio que suponía para el gobierno socialista, ETA usaría a los GAL como parte de su propaganda para justificar las actividades terroristas como si fuera una legítima defensa o una legítima lucha de liberación nacional. Sí, que era un poco como lo de los procesos de Burgos, ¿no? Que en el momento en el que tú juegas sucio conmigo, yo me puedo victimizar y entonces mi causa gana legitimidad internacional. Eso es. De ahí la importancia de luchar contra este tipo de cosas desde los medios legales, aunque a veces pues, uno sienta que pelea con una mano atada a la espalda. Acabáis de sacar también un tema del que estuvimos hablando antes y vamos a regresar, que es la presencia de ETA en América Latina. En ninguna región del mundo ETA consiguió desarrollar una actividad diplomática tan intensa y a menudo provechosa. ¿Esto por qué pasa? En primer lugar, había un factor sociológico detrás, que era la proximidad cultural y el idioma, ¿no? Eso facilitaba los contactos de ETA con los gobiernos y grupos armados latinoamericanos. A ello se sumaba la proliferación de guerrillas marxistas por América Latina que simpatizaban ideológicamente con el socialismo de ETA, ¿no? Con esa rama más socialista. Pensemos también que estas organizaciones compartían su rechazo a España debido al pasado colonial español en la región. De ahí que respaldaran ese relato de liberación nacional vasco. Era un caramelito, vamos. Eso es. Para los etarras, América Latina era un terreno fértil donde difundir sus planteamientos políticos y ganar legitimidad internacional. Y esa simpatía por la causa vasca también venía alimentada por el hecho de que en varios países de la región, pues por ejemplo México, Venezuela, ya había asentado una importante diáspora vasca que se exilió con la Guerra Civil Española. Claro. Del mismo modo, estos etarras encontraban en América Latina un lugar donde retirarse temporalmente antes de retomar su actividad terrorista. Y también les permitía entrar en contacto con las guerrillas para formarse, entrenar y aprender de otros conflictos políticos de cara a una hipotética negociación con el gobierno español. Incluso les brindaba la oportunidad de abrir sus negocios y contribuir económicamente a ese movimiento de liberación nacional vasco. Claro. Como resultado, ETA se expandió por toda la región latinoamericana y los etarras crearon diversas colonias en países pues, como México, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay. O sea, apenas les falta. Prácticamente todos, ¿no? Sí. Esto les llevó a estrechar lazos con numerosas organizaciones guerrilleras de América Latina.
Por ejemplo, uno de los grupos con los que ETA mantuvo una relación más estrecha y más fluida en el tiempo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Esa colaboración entre ETA y las FARC en los 90 se basó sobre todo en el intercambio de información y en el asesoramiento en tácticas de combate. A las FARC les interesaba especialmente la habilidad de los etarras en la fabricación y el uso de explosivos. Los colombianos en ese momento necesitaban desarrollar sus tácticas de guerrilla urbana porque su objetivo final pasaba por tomar Bogotá y controlar el país. Las FARC era conocida sobre todo por sus tácticas de guerrilla en las zonas rurales. Sí, es que en esta época tenía miles y miles de integrantes, de combatientes. Eso es. En otro momento haremos algo de conflicto en Otra Colombia, de las FARC. Sí que nos han pedido bastante de hacer algo sobre el fenómeno. Hay bastante oyente colombiano guerrillero, también. paramilitar, efectivamente. ETA, por su parte, encontraba un lugar donde poner en práctica sus tácticas lejos de esa persecución policial de España y de Francia. Y la colaboración entre ETA y las FARC resultó tan fructífera que se extendió al IRA, que recibió explosivos militares de la guerrilla, y al gobierno venezolano de Hugo Chávez. Para combo, chaval. Aprovechando los contactos, ¿eh? El LinkedIn ahí. De hecho, la Audiencia Nacional Española llegó a apuntar al etarra Arturo Cubillas, que ocupaba un cargo en la administración venezolana, como nexo de unión entre los etarras y los guerrilleros colombianos. Otro país para el que trabajaron los etarras fue la Nicaragua sandinista. Durante la segunda mitad de los 80, una veintena de ellos trabajaron para los servicios secretos nicaragüenses, que a su vez estaban controlados por la inteligencia cubana. Pero ETA no solo colaboró con grupos guerrilleros e insurgentes en América Latina, también llegó a entablar relaciones, y esto me parece súper interesante, con el crimen organizado. Bueno, ya claro, ya he perdido al río. Si tienes las FARC, pues claro, el crimen organizado es lo de menos. Claro, entabló contacto con el cártel de Pablo Escobar. Madre mía. El que faltaba. Sí, tal cual. De hecho, gracias a la ayuda de un miembro de ETA, el cártel de Medellín aprendió a organizar atentados más mortíferos con coches bomba y a recrudecer su guerra contra el Estado colombiano. Bueno, cuando decimos que el conocimiento está para compartirlo, no nos referimos a esto, pero bueno, ETA lo aprovechó en ese sentido. No sé quién falta aquí ya. Sauron, ETA colaborando con Sauron, Hitler y el monstruo de Amstetten, básicamente. Sí, pero bueno, te refleja también un poco esas redes de crimen internacional que se creaban y que eran tremendamente sofisticadas. Y por supuesto, ETA recursos, se apoyo diplomático, pasta, pues me junto con quien sea, básicamente. Y además eso, que es que la diáspora y el propio idioma es que se lo ponían en bandeja. Incluso muchas veces la propia ideología o afinidades ideológicas. No sé si estas relaciones entre ETA y América Latina o los gobiernos, actores, grupos, en fin, fueron siempre idílicas. No sé si a lo largo del tiempo, también porque la naturaleza de estos grupos y el propio contexto de cada país cambió, no sé si ETA también les dejó en fuera de juego, en una mejor posición. Claro que hubo cambios, ¿no? Las relaciones de ETA con América Latina fueron cambiantes y en ocasiones muy tensas. Un ejemplo evidente fue el MIR chileno. ETA y el MIR habían cooperado para realizar secuestros y engordar finanzas. Y de hecho el MIR colaboró con el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988, que le proporcionaría a ETA el mayor rescate de su historia. Sin embargo, ambas organizaciones rompieron de las relaciones después de que ETA solamente le pagara al MIR 80 de los más de 1.000 millones de pesetas que cobraron por el rescate. Encima agarraos. Exacto. Para entonces, los miristas estaban también en un proceso de debate interno, ya que la dictadura de Pinochet llegaba a su fin. Otra confrontación destacada de ETA se produjo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mexicano, porque México había sido históricamente el principal lugar de refugio para los etarras en América Latina, por también toda esa migración, ¿no? Sí, claro. De ahí que ETA tuviera importantes intereses económicos en el país. Por eso, cuando estalló la insurgencia zapatista en el 94 en Chiapas, ETA se encontró con un dilema, porque pese a las afinidades ideológicas, no podía reconocer su apoyo y sus contactos con los zapatistas porque eso hubiera llevado a las autoridades mexicanas a intensificar su persecución policial y su colaboración con España. O sea, ahí están midiendo... Que era lo que le pasaba con Francia. Eso es. Yo te reclamo 3 provincias, pero a ti no te pongo bombas porque somos amiguitos. Eso es. Entonces, con el tiempo, la relación entre los zapatistas y ETA se tensionó hasta el punto de que el subcomandante Marcos, el famoso subcomandante Marcos, uno de los líderes del ejército zapatista, criticó abiertamente la violencia de ETA contra los civiles. Sí, de hecho, quien más cambió su posición hacia ETA en función del contexto político fueron las FARC también. Claro. O sea, eran como los más pragmáticos en ese sentido porque la guerrilla colombiana no dudó en congelar sus lazos con ETA a partir del año 2000. Pensemos que era el momento en el que las FARC se encontraban inmersas en ese proceso de diálogo
con el gobierno colombiano de Andrés Pastrana. Y de hecho, en esas conversaciones, pues estaba mediando España, así que no le interesaba a las FARC llevarse mal con el gobierno español en ese momento. Y en comparación con las FARC, ETA era un pedo. O sea, es que a nivel de recursos, capacidades por supuesto. y demás no tenía nada que ver. Entonces las FARC dirían, mira, chicos, espérate, ya hablaremos. Es más, el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, llegó a condenar el asesinato de ETA al diputado socialista vasco, Fernando Buesa, durante su visita a España en el año 2001. Solo cuando colapsó ese diálogo de paz en Colombia, las FARC retomaron las relaciones con ETA. Algo similar sucedía con Cuba, y esto me parece súper interesante, porque las relaciones entre ETA y el gobierno cubano partían de un problema de base, y es que el embargo estadounidense obligaba a Fidel Castro a mantener relaciones pragmáticas y cordiales con España para reducir ese aislamiento internacional, más aún tras la caída de la Unión Soviética. Como puente entre Europa y América Latina, pues España ejerció un papel bastante relevante como mediador. Bueno, y que desde Fraga, o sea, Fidel Castro se llevaba súper bien con Fraga. Eso es a lo que vamos, Entonces... que Fidel Castro tenía una sintonía importante con España. Esto hizo que el gobierno cubano se moviera en un delicado equilibrio entre evitar un incidente diplomático con España y apoyar a ETA, que al fin y al cabo era una organización socialista que había surgido durante la Guerra Fría. Y Cuba no dejaba de ser como el faro de los movimientos revolucionarios. Claro. Eso es. Por eso, aunque Cuba acogió a etarras y albergó conversaciones entre ETA y otros grupos como las FARC, Castro, por ejemplo, rechazó entrevistarse con dirigentes de Herri Batasuna en La Habana. Y además puso como condición que los etarras llegados a Cuba no pudieran regresar a la isla si la abandonaban, porque con eso lo que conseguía evitar era que usaran su territorio como un retiro temporal. O sea, que Castro les señaló el cartelito de Don't forget you are here forever, básicamente. Sí, era un poco esa lógica. Claro, si sales ya no te ponemos el sello para que... Pero me parece muy interesante esto porque te demuestra hasta qué punto los gobiernos, cada actor no estatal, tenía sus propias lógicas y miraba por sus intereses pragmáticos por encima de cualquier consideración ideológica. No, y tenía que hilar muy fino entre el resto de actores cómo se comportaba para ver, pues no fastidiar a nadie que no debías, pero a la vez apoyar a quien te interesa. O sea, que es un equilibrio... Sí. Complicado a menudo. Lo que también va a cambiar entre finales de los 80 y principios de los 90 es, primero, la propia situación política en España y luego también en Europa. Pasan muchas cosas. ¿Cómo se adapta ETA a todas estas nuevas situaciones? Desde luego, estos años son determinantes para entender la evolución de ETA y su posterior declive. Por resumir brevemente, en España se han producido dos acontecimientos muy importantes en estos años. El primero fueron las conversaciones de Argel en 1989, que se trató del primer intento de negociación directo entre el gobierno español y ETA. Todavía con Felipe González. Todavía con Felipe González. Y aunque las conversaciones fracasaron, ETA las valoró positivamente, ya que a su juicio reconocían a la organización terrorista como un interlocutor válido y enfatizaban la necesidad de encontrar una solución dialogada. Sin embargo, una de las consecuencias de este fracaso sería la consolidación de la política de dispersión, que distribuyó a los presos de ETA por cárceles españolas con el objetivo de romper su cohesión. En vez de encarcelarlos en el País Vasco, en cárceles del País Vasco, los encarcelamos en cualquier zona de... Los mandaban a Cádiz, a cualquier zona de España. El segundo fue la detención de la dirección de ETA en Bidart en marzo de 1992. Aquel golpe policial descabezó por completo a la organización y acabó con su cúpula más sanguinaria. Está en Francia, ¿no? O sea, que también ahí se reflejaba la colaboración ya de España y Francia. Es como, mira, no os vais a escapar, chavales. Eso es. Y es que durante estos años ETA había perpetrado algunos de los atentados más mortíferos de su historia, como el de la Plaza de la República Dominicana de Madrid, que asesinó a 12 guardias civiles, el del Hipercor en Barcelona, que asesinó a 21 civiles, o el de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron asesinados 3 guardias civiles y 8 de sus familiares, incluidos 5 menores. ¿No? Estos yo creo que son algunos de los que han calado más en la memoria colectiva. Son los más gordos y con civiles, quiere decir que ya no es, pues le pego un tiro a un militar o a un policía o un guardia civil, es como, no, ya te estás cargando gente. Que esos evidentemente tienen un impacto, ¿no? Pero el del Hipercor, por ejemplo, marcó mucho a la sociedad. Que, por ejemplo, la lógica que tenía ETA, por lo menos hasta mediados de los 90, luego veremos que ya irán a por políticos, periodistas y demás, era que policías, guardias civiles, ertzainas no tanto, luego ya sí, eran fuerzas de ocupación. Y que como formaba parte de su lógica de un conflicto, estaba justificado asesinar a policías y guardias civiles. Luego ya, insisto, irán a por cualquier tipo de disidencia. Sí, pero que, o sea, lo puede entender. Claro, pero que eso... Puede entender que esos sean tus enemigos. Que lo de civiles
Pero poner un coche bomba en el parking de un supermercado. Que esa narrativa se acababa con atentados como el de Hipercore, que decían, no, es que las fuerzas de seguridad no desalojaron. Bueno, pero al final quien está poniendo la bomba eres tú. Claro, efectivamente. Es. Quien está asesinando eres tú. Entonces, eso generó bastantes controversias y sí que empezó a deslegitimar bastante a ETA, también incluso en la sociedad vasca. Eso luego lo veremos con Miguel Ángel Blanco, que al final como que ETA hace cagadas estratégicas muy gordas que decir, tío, o sea, este atentado no está bien hecho y al final te genera un coste y un daño mucho mayor del beneficio que tú buscabas, básicamente. Además, esto también lo tenemos que marcar en el año 92, un año muy importante para España, ¿no? Porque estos atentados se hicieron meses antes de que se celebraban los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, que son dos acontecimientos que van a impulsar muchísimo la proyección internacional de España. El año 92 es como el año magnífico, ¿no? Sí, claro, España ante el mundo, tal. Había una gran angustia dentro del gobierno español porque se pensaba, lógicamente, que ETA podía atentar en estos eventos para ganar notoriedad y presencia internacional y, sin embargo, este golpe a la cúpula de ETA pues la debilitó hasta el punto de que la organización terrorista tuvo que reestructurarse y redefinir su estrategia. Mientras esto sucedía, a finales de 1993 se emitió en Londres la Declaración de Downing Street, que era una declaración conjunta entre el primer ministro británico, John Major, y su homólogo irlandés, Albert Reynolds. Y este documento reconocía el derecho irlandés a la autodeterminación y la transferencia de Irlanda del Norte a la República de Irlanda siempre y cuando lo respaldara la mayoría de la población norirlandesa, que es lo que se conoce como el principio de consentimiento. Esto era un paso revolucionario. Sí, de hecho, es el documento que sirve como paso previo al alto al fuego indefinido e incondicional del IRA en 1994 y, aunque la tregua se romperá después, sí que sienta las bases del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que pondría fin a casi 3 décadas de conflicto en Irlanda del Norte. Aunque la izquierda abertzale miraba con atención este proceso de paz norirlandés, la realidad en España era muy diferente. A nivel nacional teníamos un PSOE muy desgastado por sus escándalos que allanó el camino al poder al Partido Popular. Sí. Y con Aznar al mando, el gobierno español rechazará, por lo menos al principio, cualquier tipo de diálogo con ETA. Al mismo tiempo, ETA optará por extender su actividad terrorista a toda la sociedad, que es lo que comentábamos ahora. Hasta entonces, sus atentados se habían focalizado especialmente en las fuerzas de seguridad, policías, guardias civiles, militares, con excepciones, como hemos visto el caso de Hipercore, pero por lo general estas eran las principales víctimas del terrorismo etarra. Pero ahora ETA irá también a por periodistas, jueces y políticos opositores. Del mismo modo, alcanzará también su punto álgido un elemento que no hemos mencionado todavía, que es la cale borroca, que son esos actos de violencia callejera perpetrados por jóvenes de la izquierda abertzale y que conseguían incendiar todavía más el clima que había en ese momento en el País Vasco y en Navarra. Sí, que tenías como el nivel de los atentados y luego el nivel de los disturbios, por así decirlo, que eso pues mantenía la tensión constantemente. Justo. De este modo comenzaba lo que se conocería como la socialización del sufrimiento. Bajo esta nueva estrategia, ETA asesinará a Gregorio Ordóñez, que era una de las figuras más destacadas del PP vasco, a Fernando Mujica, del Partido Socialista, y a Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. También secuestrará al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara para pedir el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas. Estuvo como 2 años metido en un zulo o algo así, una barbaridad de tiempo. Sí. Y tras su liberación, secuestrará y asesinará a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. Claro. Desde luego, aquí tenemos uno de los momentos clave, que es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Año 97 hemos dicho, ¿no? Sí, julio del 97. Marca un punto de inflexión fundamental en la lucha contra ETA. Nunca antes se había producido ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en el resto de España una movilización social tan amplia contra el terrorismo de ETA. Por decirlo, es como la gota que colma el vaso, porque Miguel Ángel Blanco es concejal de un pueblo muy pequeño, o sea, era un personaje irrelevante en un lugar irrelevante, pero como que ese secuestro y posterior asesinato es como que la sociedad española dice hasta aquí. O sea, claro, además fue especialmente dramático el hecho de que impusieran un ultimátum y de que hubiera una cuenta atrás diciendo si no trasladáis a los presos de ETA a las cárceles vascas, lo ejecutamos. Y lo ejecutaron. Lo cumplieron con su amenaza y lo asesinaron. Bueno, lo dejaron medio muerto, en realidad. Bueno, eso, no llegaron a matarlo de primeras, sino que lo dejaron tirado
agonizando y ya después Eso es. fallecería horas después. Eso es, y esto es lo que se denominaría el espíritu de Ermua, y de ahí nacerían plataformas cívicas como el Foro Ermua o Basta Ya, que reclamarían el fin de la violencia de ETA y la defensa del marco constitucional. Sin embargo, lo que se produjo en el País Vasco fue un realineamiento político sin precedentes, porque mientras el gobierno español y la Audiencia Nacional estrechaban el cerco sobre el entramado de ETA, cerrando el diario Egin de forma ilegal, el ejemplo del acuerdo del Viernes Santo convenció a las fuerzas políticas vascas de buscar una solución pacífica que reconociera el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Fruto de estos esfuerzos se creó en el País Vasco el Foro Irlanda, que es una plataforma que reunía a los principales partidos y sindicatos vascos. Este foro incluía a Herri Batasuna y también al PNV, que en 1988 había firmado junto con los principales partidos vascos y españoles, salvo Herri Batasuna, el pacto de Ajuria-Enea, que rechazaba cualquier negociación política con ETA y pretendía aislar a la izquierda abertzale. Un poco el cordón sanitario sobre ETA y su entorno, a decir, mira, con esta gente no vamos ni a la esquina. Eso es, dentro del nacionalismo vasco. Pero 10 años más tarde, el PNV culminaba su giro político con la firma del Pacto de Estella o Acuerdo Lizarra-Garazi, que buscaba aplicar el proceso de paz de Irlanda del Norte para Euskal Herria. Y como resultado, ETA declararía una tregua unilateral e indefinida por primera vez en su historia. Y así se iniciaba el proceso soberanista en el País Vasco. Bueno, es que la tregua de ETA llevó incluso a Aznar a autorizar contactos con lo que él denominó Movimiento Vasco de Liberación. Que siempre se lo recuerdan. Sí. Además, pronunciado de forma incorrecta, porque como hemos visto era Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Incluso el gobierno del PP ordenó el acercamiento de más de 120 presos etarras a las cárceles próximas al País Vasco. Sin embargo, esta vía soberanista y también el intento de diálogo del Partido Popular con ETA y con la izquierda abertzale no duró demasiado. El PNV empezó a ver que la izquierda abertzale era la que capitalizaba este proceso soberanista y empezó a distanciarse del proyecto. Atascado el diálogo con el gobierno y bloqueada esa vía soberanista, ETA rompió su alto al fuego en noviembre de 1999. Sí, pero para que lo tengamos claro también quien nos escucha, sobre todo quien es de España, básicamente a partir del año 97, el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el principio del fin de ETA. O sea, ya nunca remontará, irá básicamente en declive hasta pues acabar desapareciendo bastante tiempo después. Llegamos aquí al cambio de milenio, con el que emerge la gente que faltaba, básicamente. Una nueva fuerza dentro del terrorismo internacional, que es Al-Qaeda. Efectivamente. Aquí también va a aparecer Al-Qaeda. Lo vimos primero con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, las Torres Gemelas, y aquí en España con los del 11 de marzo del año 2004, con los trenes de Atocha en Madrid. Y esto tiene influencia. ¿Qué influencia da el yihadismo precisamente a la lucha contra ETA? Para empezar, el 11S supuso un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, a nivel internacional. Tras estos atentados, Estados Unidos declara esa guerra contra el terrorismo, la War on Terror, que intensificará la cooperación antiterrorista a nivel internacional. Esto va a afectar a todas las organizaciones terroristas del mundo. Por supuesto, ETA no va a ser una excepción, que pasó a formar parte de las listas de organizaciones terroristas elaboradas por Estados Unidos y por la Unión Europea. En España, además, el PP había logrado mayoría absoluta en las elecciones generales del año 2000 y había firmado también ese mismo año el pacto antiterrorista con el Partido Socialista. Aznar en ese momento tenía el terreno totalmente despejado para alinearse plenamente con Washington y endurecer su política contra ETA, que en ese momento, insisto, estaba impulsando otra de sus nuevas oleadas de atentados terroristas. De esa tregua como que vuelve a dar caña. Quizás la última ya importante que tiene dentro de su trayectoria terrorista. Así, mientras Estados Unidos invadía Afganistán, el Estado español comenzó a trabajar en la ilegalización de Batasuna. En 2002 se aprobó una nueva ley de partidos para dejar fuera a la izquierda abertzale y finalmente, en marzo de 2003, el Tribunal Supremo ratificó la ilegalización de Batasuna. Precisamente también ese mismo mes, Estados Unidos iniciaría la invasión de Irak con el apoyo de España y con el rechazo mayoritario de la comunidad internacional. Que recordemos que Batasuna era como esa rama política de ETA, pero rama política que todavía justificaba la violencia terrorista, mientras que ya había otra rama política que no justificaba la violencia de ETA a nivel de, pues eso, a nivel de terrorismo. Sí, era ese núcleo duro de la izquierda abertzale que se mantuvo. Bueno, ya en los últimos años veremos que hubo que se desliga, más debate interno. Todavía había cierta afinidad o cierta en ese momento seguía siendo la formación política
que brindaba soporte político a ETA. Claro. ¿no? En este clima, que estamos viendo ya año 2003, el PNV había intentado impulsar la vía soberanista con la presentación en octubre del año 2003 del Plan Ibarretxe, el Lehendakari vasco, una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía inspirada en el nacionalismo quebequés, Quebec, en Canadá. Contemplaba esa soberanía compartida con España y el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Una iniciativa que fue aprobada por el Parlamento Vasco en el año 2004, pero que rechazó el Congreso de los Diputados en 2005 alegando que había puntos inconstitucionales. Precuela del procés, que no vamos a entrar aquí, pero es también uno de los antecedentes. Pensemos que en 2003 también, finales de 2003, es el momento del Pacto del Tiner, que llega el PSC a la presidencia de la Generalitat, con Esquerra Republicana. O sea, se empieza a gestar ya también ese proceso soberanista en Cataluña. Eso es. Pero si el 11S fue relevante, el 11M resultó crucial. España celebraba elecciones generales el día 14 y el PP era el gran favorito. Sin embargo, los atentados terroristas en Madrid alteraron el curso de los acontecimientos en España. Fueron atentados yihadistas, ¿vale? Pero el gobierno de Aznar acusó a ETA de estar detrás de la matanza pese a no tener ninguna implicación en el atentado. Las investigaciones concluyeron que efectivamente se trató de una célula yihadista vinculada a Al-Qaeda. Y en ese clima, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se alzó con la victoria, porque el PP quedó totalmente deslegitimado. Hay gente del PP que todavía no se baja de esa burra. Yo creo que Aznar no se baja de la burra de que no, ETA todavía tal. Que no. Que fue Al-Qaeda. Eso, yo qué sé, Reinares, Fernando Reinares, los libros de Reinares, que es el mayor experto en Al-Qaeda o yihadismo que tenemos en España, está dicho 30 millones de veces y está contado hasta el detalle de cómo, por qué, quién lo hizo y tal y cual. Y ETA ahí no tuvo nada que ver. Claro, el trauma que dejó el 11M en la sociedad española llevó a ETA y a la izquierda abertzale a repensar su actividad, ¿no? Si la sociedad estaba tan traumatizada por los atentados terroristas yihadistas, ellos qué papel jugaban en sus propias acciones, ¿no? Claro. La organización terrorista estaba seriamente debilitada por esta acción policial y judicial, el rechazo internacional al terrorismo debido a este auge del yihadismo y el pacto de Estella había naufragado. Y en Irlanda del Norte el IRA estaba culminando su desarme. Eso es. Y todo se le estaba volviendo en contra, básicamente. Sí, eso es. Bueno. Además, la llegada de Zapatero al poder abría una puerta a la negociación, porque desde el año 2000 el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, había mantenido reuniones secretas con el presidente del Partido Socialista en Euskadi, Jesús Eguiguren, para negociar la paz. En ese contexto, en noviembre de 2004, Otegi presentó la propuesta de Anoeta, que era una iniciativa para abandonar la violencia terrorista y abrir una mesa de diálogo y negociación política. Por primera vez, la izquierda abertzale mostraba su predisposición a renunciar a la violencia de ETA. Año 2004. Eso es. Así que en mayo de 2005, el gobierno recibió una carta de ETA para reunirse en Ginebra con la mediación del centro Henri Dunant, y las conversaciones contarían con el apoyo de la mayoría del Congreso, del PNV y de otros líderes europeos como Tony Blair, Jacques Chirac o Romano Prodi, aunque con la oposición del PP y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que las veía como una cesión al chantaje de los terroristas. Bueno, estaban ya un poco en ese modo negación post-11M y tal. Sí, pensemos que la primera legislatura de Zapatero fue una oposición bastante dura del Partido Popular, primero con las negociaciones con ETA y después con ese proceso de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña que después derivó en el procés. Sí. Que, en cualquier caso, aquellas conversaciones condujeron a la segunda tregua permanente de ETA, estamos en el año 2006. Es cierto que ETA rompería el alto el fuego meses más tarde con ese atentado en la T4 de Barajas, creo que mató a 2 personas que dormían allí. Eso al final terminó desembocando en el cese definitivo de la violencia, en ese anuncio del cese definitivo de la violencia en el año 2011. Sí, pensemos que esta ruptura del alto al fuego precipitó ya el final de ETA, en ese momento estaba muy debilitada. Por un lado, el colapso del proceso de paz escenificó la fractura entre la organización terrorista y Batasuna. ETA perdía así su legitimidad como referente de la izquierda abertzale, que hasta ese momento había sido casi incuestionable. Bueno, y era el que le daba apoyo en un sentido político, pero también mucho más amplio, ¿no? Eso es. Por otro lado, a nivel internacional, ETA también perdió la credibilidad como posible interlocutor, incluso para el Sinn Féin, ese brazo político del IRA. Sí. Se llegó a la conclusión de que era imposible que avanzara una negociación con la organización terrorista de por medio. El aislamiento político se unió también a una mayor presión policial, tanto de España como de Francia, cuya colaboración ya era total en ese momento, que se intensificó incluso más todavía con el asesinato en 2007 de 2 guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando Trapero, y que llevó a ETA a intentar trasladar parte de su infraestructura a Portugal.
porque ya veían que en Francia estaban completamente asediados. Claro. Las detenciones de la policía y la Guardia Civil, la frágil capacidad operativa y la falta de apoyo político y social aceleraron el declive de ETA, que culminó con el cese de la violencia en el año 2011. Un cese que, a diferencia del que proclamó el IRA, se produjo de forma unilateral, es decir, sin un acuerdo de paz previo que pudiera satisfacer las demandas políticas de ETA. No hubo reconocimiento del derecho de autodeterminación, no se crearon estructuras políticas paralelas para un futuro Estado vasco. En definitiva, ETA acabó sin conseguir ninguna de las demandas políticas que había pretendido. Sí. Y estos años son claves para entender la evolución de la izquierda abertzale hasta nuestros días, ¿no? O sea, justo aquí cuando empiezan a aparecer voces que critican la violencia de ETA. Primero fue Aralar, que se constituyó en 2001 como un partido independiente tras escindirse de Batasuna, y otra voz destacada que rechazará el terrorismo etarra será Óscar Matute, el portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, que como diputado de Izquierda Unida Verdes en el Parlamento Vasco afirmó en 2004 que la violencia de ETA oprimía a la sociedad vasca y que tenía que liberarse de ella, ¿no? Matute encabezaría más tarde Alternativa, que es una escisión soberanista de Izquierda Unida. Finalmente, el sector abertzale más cercano a Herri Batasuna terminaría oponiéndose a ETA. Este grupo acabaría conformando Sortu, que en sus estatutos mostraba explícitamente su voluntad de contribuir a la desaparición definitiva de la violencia de ETA. Y no será hasta junio de 2012, tras el cese de ETA, cuando el Tribunal Constitucional legalice Sortu por solo un voto de diferencia. Incluso aquí hay tensiones, ¿no? Sí, pero que hasta hace relativamente poco había ese punto de cómo desde el Estado se gestiona una especie de izquierda abertzale no favorable a ETA. Eso es. Era como delicado precisamente porque a veces tendíamos al marco de que todo es ETA. Y es como, no, a veces hay que ver un poco más allá. Eso es. Entonces, precisamente Sortu, Aralar, Alternativa y Eskuar Katasuna, una escisión socialdemócrata independentista del PNV, formarían Euskal Herria Bildu. Claro, que es el partido que hoy tenemos Eso representado en el Congreso. Y no sé si por encuestas, primera fuerza ya en el País Vasco. Está Sí. ahí con el, Sí. con el PNV. Que es lo que decíamos, ¿no? Hoy en día Bildu es la coalición de partidos que representa esas aspiraciones políticas de la izquierda abertzale. Algunas, lo hemos dicho también, algunas voces todavía siguen asociando a Bildu con ETA, pese a que la propia ETA se disolvió en el año 2008 y los partidos que integran Bildu... 2018, perdón. Y pese a que los partidos que integran Bildu han dicho hasta la saciedad que condenan y que rechazan la violencia y la actividad de ETA. La pregunta que también os quiero plantear, antes de que acabemos el episodio, es un poco ver qué queda de ETA todavía y qué ha desaparecido de ella. O sea, que básicamente ETA ha desaparecido en el aspecto social, político y demás, y si hay algo de ETA que todavía quede como un pozo. A ver, materialmente ETA ya no existe. Eso hay que partir de esa base, se disolvió en el año 2018. Sin embargo, es cierto que a la izquierda abertzale todavía le quedan cuentas pendientes con su pasado, bastantes de hecho. Aunque Sortu es verdad que se ha alejado de la violencia, se ha desmarcado completamente de esa vía del terrorismo violenta, para lograr objetivos políticos, y que Arnaldo Otegi lamentó el dolor de las víctimas de ETA, no han condenado públicamente los crímenes de ETA. Incluso su candidato a Lehendakari en 2024, el de Euskal Herria Bildu, Pello Sandiano, se negó a calificarla como organización terrorista. Esto fue un debate, ¿no? Que también le habló de grupo después. armado y luego tuvo que salir en una entrevista en la radio, como matizando sus palabras o pidiendo disculpas. Se había herido sensibilidades, pero se negó a calificar a ETA como organización terrorista. Actualmente Sortu sigue contando con antiguos miembros de ETA en la organización. Por ejemplo, David Pla, que fue uno de los 3 etarras que leyó el comunicado de ese cese definitivo de la actividad armada, se convirtió en 2021 en el responsable de estrategia del partido. Del mismo modo, Euskal Herria Bildu llevó en sus listas a 7 exetarras que habían sido condenados por delitos de sangre para las elecciones municipales de 2023. Aunque es verdad que terminaron renunciando por toda la polémica, esto generó una gran controversia y el debate sobre si Euskal Herria Bildu seguía siendo continuista respecto a ETA o si marcaba una ruptura. Sí, desde luego es poco inteligente como mínimo, además de también poco ético y poco respetuoso por las víctimas, llevar a gente con delitos de sangre, que no es, bueno, es que una vez saludó a un señor de ETA, no, gente que había matado a otras personas. Claro, se plantea ese debate de Euskal Herria Bildu, sí que políticamente se ha desmarcado de ETA, pero si éticamente ha cumplido con ese deber para normalizarse. Otro tema importante son los 379 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse y que no se ha contribuido a esclarecer. Y tampoco ayuda que Bildu se haya negado a condenar los ongi etorri, que son esos homenajes públicos que reciben los presos de ETA al salir de prisión. Todos
todos estos elementos, pues al final han dificultado la normalización y la aceptación de Bildu dentro del sistema democrático. Sí, que se ha quedado así como algunos elementos un poco folclóricos de ETA, que se han quedado como en la sociedad así como, bueno, celebrar también alguno que como que hablan de mártires y tal. Entonces es como... O sea, se sigue manteniendo un poco ese lenguaje claro. que parecen cuestiones difícilmente perceptibles, pero que luego sí que tienen o que hieren bastante sensibilidad, sobre todo esas víctimas del terrorismo. Que creo que un hándicap también de esa disolución unilateral de ETA que ocurrió es que tampoco se pudo hacer un proceso de justicia transicional o de reparación, porque es como, digo yo, hoy un día lo dejo y ahí se acaba. Es que claro, se termina, no puedes ir más allá en una negociación de, oye, ¿esto cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos a reparar a las víctimas? ¿Este tipo de cosas se pueden hacer? ¿No? ¿Qué vas a reconocer tú? ¿Qué voy a reconocer yo? Pues eso es muy complicado cuando un grupo se disuelve sin más. Claro, y sobre todo cuando hay perfiles que también evolucionan en su propia postura, ¿no? O sea, claro, yo puedo creer que haya etarras condenados que hayan evolucionado ideológicamente y que ahora defiendan otras cosas, pero claro, muchos se han arrepentido. Claro, pero ¿qué queda de ese pasado? Entonces, todo ese proceso que va implícito a la resolución de conflictos, a la sanación, a la idea de la memoria, de la reparación, claro, pues esto es un proceso todavía en construcción que yo creo que se ve de forma muy clara en estas contradicciones dentro del espacio político de la izquierda abertzale, claro, ¿no? Que no se ha hecho quizás esa reflexión con la profundidad que merecería. Un asunto que sí que se ha cerrado en estos últimos años es el de la dispersión de los presos etarras, ¿no? El acercamiento de los presos había sido una de las principales demandas de la izquierda abertzale tras el fin de ETA, y hoy en día sigue habiendo 133 presos etarras en cárceles españolas, aunque todos ya han sido trasladados a prisiones del País Vasco y Navarra, ¿no? O sea, sí que ha habido ese acercamiento. Con todo, la izquierda abertzale ha pasado de la marginalidad a convertirse en una amenaza seria para la hegemonía del PNV en el País Vasco, esto que decíamos de EH Bildu como primera fuerza política, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones autonómicas vascas, Bildu consiguió los mismos escaños que el PNV, y este desgaste del PNV, en el desgaste del PNV, el discurso de Bildu, que está más centrado en cuestiones sociales que el nacionalismo y la irrupción también de un electorado joven que no ha vivido el periodo de ETA, yo creo que han contribuido a su ascenso, ¿no? Entonces, estrategia recuerda mucho a la del Sinn Féin en Irlanda, que poco a poco ha ido moderando su discurso y normalizándose hasta convertirse en la fuerza más votada de la República de Irlanda en 2020 y por primera vez de Irlanda del Norte en 2022. O sea, aquí vemos también esa evolución y cómo nuevos votantes y nuevas sensibilidades pueden sentirse atraídos por este tipo de opciones. Y de nuevo lo que dice Alba, esa referencia que supone Irlanda del Norte, el IRA, el Sinn Féin para la izquierda abertzale. Sí, eso yo creo que es importante. Y luego también el rol de personajes, pues yo qué sé, puede ser como Otegi, que me acordaba mucho, no sé si habéis leído No digas nada, Don't say nothing. O sea, sé cuál es, ¿no? Del conflicto no irlandés, bueno, que básicamente habla de un asesinato y tal, pero luego sale mucho el papel de Gerry Adams. De Gerry Adams. Que leyéndolo en profundidad dices, el tío probablemente tiene las manos manchadas de sangre y probablemente era un, inserte aquí insulto, con pintas, pero que sin él el proceso de paz no hubiese sido imposible. Entonces es como, probablemente sea un asesino, pero luego también tiene el punto de tuvo la altura y la visión política suficiente como para saber bajarse del barco cuando ya vio que aquello no iba a ningún sentido. Entonces, que la paz es gracias a él, pero luego también no ha pagado por todo lo que ha hecho. Es el debate que se plantea con la figura de Arnaldo Otegi, por ejemplo. Fue figura importante en este proceso de paz o del fin de la violencia de ETA, a pesar de todo el pasado que arrastraba. Y luego también el debate de si lo hizo por razones éticas o por razones estratégicas, que es lo que, con este tipo de cuestiones que hay detrás de Euskal Herria Bildu, pues siempre se plantea, de si realmente lo hacen por convicción, por conveniencia. Bueno, este es un poco el debate que sigue también en Irlanda del Norte con el Sinn Féin. Sí, que de nuevo esas contradicciones es que también creo que son normales. Quizás a Bildu le pasa un poco lo que al PP con el franquismo. Es como, yo no creo que sean eso, pero es cierto que en algunos aspectos como que no han abandonado, siguen teniendo ese pozo de no puedo como tirar piedras contra mis ancestros. Entonces es un poco a ver en qué momento de la historia dan el paso de decir, sí, mira, aquello que se hizo estuvo mal, hoy somos otra cosa y queremos mirar un poco hacia el futuro, pero a veces, pues eso, el pasado pesa bastante. Casi 2 horas. No, ya lo sé. Casi 2 horas que hemos metido aquí de... Nos estamos acostumbrando ya a las 2 horas. Sí, nos estamos viniendo un poco arriba. Estamos mimando demasiado. Pero el tema era complicado y lo merecía, la verdad.
Bueno, yo espero que quien haya llegado hasta aquí, a los oyentes que han llegado hasta aquí, les haya gustado y sobre todo que hayan tenido una visión, un enfoque diferente a lo que normalmente es el discurso, los discursos sobre ETA que pueden existir en la sociedad española. Ya digo, yo creo que hoy hemos conseguido contar algo que o se ha contado muy poco en España o no se ha contado directamente nada. Que es una visión más amplia, más reposada, más profunda, más compleja, más matizada y que creo que es importante que este tipo de explicaciones empiecen a calar porque creo que al final te ayuda a tener una visión como mucho más ponderada de todos los actores que hay en juego. Ha tenido su miga este episodio. Sí. No, desde luego, eso seguro. El siguiente, el del franquismo. Es que David Gómez No está salimos de una y nos metemos en enlazando. otra, sí. Este guión maravilloso de David Gómez está genial, pero es que los siguientes que se le vienen también van a ser muy interesantes y se va a pegar un curro el tío importante. Paso de ETA a Franco. Que además el jueves cae en 20N. Entonces es que cuando vimos el calendario… Es inevitable. Inevitable. Es como Thanos. Claro. Sí. ¿Hablamos de Papúa o del franquismo el 20 de noviembre? Pues no puedes elegir, básicamente. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Salva. Gracias a vosotros. ¿Nos vemos en Valencia? Sí. Sí. Te vienes ahí con la caravana. Y con Eduardo, ya de vuelta. Ya gracias, vuelve, Eduardo, por ya currar un poco. vuelve. Venga, hay que ganarse el pan, hijo. A ver si viene con el gorro de Sukarno. Eso es. Estaría Eso bien. es. Aunque las fotos que manda son más del coronel Kurz en el fondo del río, básicamente. Y nada, también gracias a ti, David, por el guión, por el currazo y por explicarlo también, que creo que eso tiene mucho mérito. Nada, un placer. No es fácil en España. Y nada, muchas gracias a ti por escucharnos, por aguantarnos estas casi 2 horas de episodio en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple, en Amazon, donde sea que nos hayas escuchado. Y te recordamos que muy pronto nos tienes aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.